Y hablando de dónde vamos a sacar los dólares, no está en la tapa de todos los diarios, pero ayer se confirmó que Milei arruinó la inversión más grande de la historia de Argentina. ¿Se acuerdan? El puerto que iba a licuar gas en Buenos Aires. Y Milei dijo, no, si Buenos Aires no adhiere al RIGI, lo cambiamos a Río Negro. Y nosotros dijimos, ojo, porque los inversionistas estos manoseos no le gustan. Celebró el gobernador de Río Negro, le dio la ley de bases a cambio de esto, el gobernador de Río Negro, a este gobierno. Y ahora, oficialmente, ya sabemos, hace un mes nos habían dicho, 2 meses, que los socios extranjeros que iban a poner la guita se retiraban. Y ahora YPF confirma que no va a haber un puerto en Río Negro, sino que se van a alquilar barcos. ¿A quién le vas a alquilar los barcos? A empresas con capitales norteamericanos. No sé si se va entendiendo cómo todo cierra y cómo todo forma parte de un mismo circuito. Porque justamente estas son las condiciones que pone Estados Unidos a cambio de su apoyo, a cambio de la deuda. Georgieva no apoya a Milei porque está de acuerdo con Milei. No se pone el pin de la motosierra porque está de acuerdo con eso. Porque, insisto, Georgieva hace unos años se sacaba fotos con Alberto, con Guzmán, se ponía el pin que le pidieran ellos. Lo está apoyando con una cantidad de guita infernal porque Milei hace todo lo que le piden. Y para terminar, y abrir el juego con una mesa maravillosa que me acompaña hoy, tengo que agregar algo, porque entregar el país es malo. Pero entregárselo a los que están perdiendo es estúpido. Entregárselo a los que están haciendo el ridículo ante el mundo es doblemente estúpido. Y otra cosa que no te vas a enterar viendo Infobae, Clarín, La Nación, etcétera, es la crisis que está teniendo en este momento el gobierno de Estados Unidos. Les voy a mostrar 4 noticias al azar de las últimas 48 horas, 24 horas. Todo esto pasó recién, ¿sí? Está pasando ahora. The Spectator Index, un medio internacional que dice, el Wall Street Journal dice que Trump, les puedo pedir que me pongan la placa en el medio, así no me... Bien. Continúa retrocediendo su original asalto con los aranceles y que China dijo que Trump estaba vendiendo buzones y parece haber ganado esta ronda. Esto dice The Spectator. Pasemos al siguiente, por favor. Noticia que sale de The New Yorker. En una conferencia el martes, el CEO de JP Morgan dijo que la recesión está totalmente garantizada y llamó a Donald Trump, al plan de Donald Trump, estúpido. El CEO de JP Morgan. JP, insisto, no es de Juventud Peronista. Pasemos a la siguiente noticia. Financial Times, otro medio que no es precisamente progre. Opinión. Estados Unidos no tiene ni la ayuda, ni la tecnología, ni el acceso al mercado para ejercer control sobre el comercio global de la manera que lo hacía antes. Y el comportamiento errático de Trump rápidamente está aumentando la probabilidad de que nunca vuelva a hacerlo. Todas estas son noticias de las últimas 24, 48 horas. Queda una más. Esto es Bloomberg. La Casa Blanca dice que está tratando de negociar acuerdos de comercio con sus aliados para confrontar con China juntos. Esa estrategia está condenada a fallar. ¿Se acuerdan que Trump decía que iba a resolver la guerra en Ucrania en 24 horas? 3 doritos después, miren lo que está tuiteando Trump en sus redes sociales. No estoy contento con que Rusia haya bombardeado a Kiev. Me lo imagino así, tuiteando. No estoy contento con que Rusia haya bombardeado a Kiev. No es necesario. Muy mal timing. Vladimir, pará. 5.000 soldados mueren por semana. Hagamos el tratado de paz. Es poco serio, señores. Es muy poco serio. Y menos serio es lo que está pasando con China, con el gobierno de Estados Unidos bajando las medidas que había tomado, porque se da cuenta que no llegan a ningún lado, diciendo que está negociando con China y China diciendo, che, no, miren que las están bajando por la de ellos. Nosotros no estamos hablando con nadie. Pero lo dice el propio Trump en la cara. Mírenlo. Ahí le preguntan, ¿hay contacto directo con China? Sí, claro. Todos los días, dice. Y después de esto sale el vocero del gobierno chino a contestarle.
Si Estados Unidos quiere realmente solucionar la presión, tiene que dejar de ejercer presión, de intimidar y de chantajear y establecer un diálogo en pie de igualdad, respeto y mutuo beneficio. Los reportes de contacto son falsas noticias. Hasta donde sé, China y Estados Unidos no tuvieron ninguna consulta ni negociación por los aranceles. Mucho menos llegaron a ningún tipo de acuerdo. La guerra de aranceles la empezó Estados Unidos y la actitud de China es consistente y clara. Si quieren pelear, vamos a pelear hasta el final. Si quieren hablar, llámenos. El diálogo y la negociación debe ser entre iguales. Y le volvieron a preguntar a Trump por esto hoy. Y Trump volvió a decir que estaban hablando con China, pero que él no podía contar quién. Gracias por la pregunta. Me gusta la pregunta. Le pregunta si está hablando efectivamente con no o con China, porque China lo desmiente. Bueno, hubo una reunión esta mañana. ¿Quiénes? No importa quiénes. Tal vez se los contemos más adelante. Pero hubo una reunión esta mañana. En fin, esa es la gente a la cual Milei le entregó las llaves del país. Eso es lo que quiero que quede claro. Hay una entrega absoluta, pero además hay una entrega absoluta a esa clase de gobierno y está claro qué es lo que están pidiendo. Se lo venimos contando nosotros y ahora lo dice directamente Kristalina Georgieva. Yo creo que la frase de Georgieva ayer, si no va a ser la frase del año, le va a pegar en el palo. Porque realmente es muy significativa. Chicos, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Nico, buen día, ¿qué tal? De la historia del FMI reciente, que el FMI llame directamente a votar al candidato al que le paga la campaña electoral. Es como un montón. Hace un rato, no sé si lo escucharon, hablamos con Claudio Loser, ex director del FMI, muchos años ahí, obviamente un hombre de ese sistema, y dice, nunca vi esto. Esto no se puede hacer, es una brutalidad. La palabra que usó fue brutalidad. Porque, ¿viste como recién que mencionabas Ucrania? Es como cuando Zelensky estuvo con Trump, ¿se acuerdan? En la oficina Oval, y todos vimos cómo Trump lo retaba en público y le decía, vos tenés que venir y pedirme disculpas, vos tenés que ser más agradecido. Nosotros sabíamos que eso pasaba a puertas adentro, pero no a la vista. Bueno, esto es lo mismo. El disciplinamiento. Absoluto. Ya sabíamos que el crédito era un aporte de campaña, ya lo sabíamos con Macri. Ahora, que la directora gerente del FMI diga públicamente, voten a los candidatos de este gobierno. Había dicho el día anterior, el Parlamento argentino tiene que acompañar esto, porque ellos, es una elección legislativa, que después tienen que votar reformas impositivas que están explícitas, sí, en el acuerdo, por eso apuestan a eso. Nos decía Loser que nunca lo había visto. Y a mí, yo me suma lo de tu motosierra a la deuda. ¿Por qué todo el pueblo argentino tiene que pagar un acuerdo entre privados? Esto es un acuerdo entre la Libertad Avanza y el FMI para una campaña electoral. Es un aporte de campaña que además excede los límites que marca la ley electoral, que son $238.000. Le prestaron 12.000 millones. Un poquito más. Yo hice el cálculo, 50.000, 16 veces el máximo que se permite. O sea, que además violan la ley electoral. ¿Por qué te reís? Yo hago esos cálculos. Todas las leyes había así por haber. Lo dejás en la calle y empieza a cruzar semáforos en rojo el acuerdo. Pero, digamos, ¿no? ¿por qué lo tiene que pagar el resto de la sociedad si es un acuerdo entre privados? Yo de verdad lo pregunto y calculo que la dirigencia política debería estarse haciendo la misma pregunta. En principio, desde la oposición ya hubo una reacción, por lo menos desde el peronismo y la izquierda, obviamente, sí. Pero el PJ sacó un comunicado hablando de la injerencia electoral, y acaba de salir Axel también, ¿no? Sí, recién en la línea Braden-Operón. Porque, a ver, esto acá arranca la campaña con esto, digo, le das un favor a la oposición, esto no creo que sea un favor al gobierno. Ahora vamos a ver cómo lo va a leer en un rato la Casa Rosada esto, pero no creo que sea un favor al gobierno, que el FMI, con la imagen negativa que tiene en este país, digo. En otro momento te hubiera dicho, sí, Milei lo celebró. Contra. Hoy... Milei lo celebró, dijo, copió la noticia y puso tsunami de chanes. Copió la noticia y dijo, si no pasa esto van a transformarse en Negrópolis. Yo estaba pensando eso. Pero una cosa es Milei y otra cosa son los estrategas políticos. Sí. Milei lo va a celebrar y demás, porque hay que ver cómo le juega políticamente. ¿Te dijeron algo? No, por eso, ahora en un rato nos vamos a ir enterando, porque esto fue ayer a la noche, empezó a girar ayer a la noche. Esto hace algunos años seguramente hubiese impactado negativamente en la campaña de cualquiera. Sí. En otro momento de la política argentina. Yo hoy no estoy tan seguro. No creo que sea un favor necesariamente,
para alguien, en este caso para la Libertad Avanza, que salga el Fondo Monetario Internacional a pedir explícitamente que acompañen este proyecto. Pero hoy están tan raras las cosas. En otro momento de la historia yo te diría, no, esto es tremendo. Esto para una campaña que el Fondo Monetario Internacional salga a pedir que te voten, es tremendo, esto te liquida, es una marca que no te la sacas más de encima. Hoy no estoy tan seguro. La pregunta es, Sí. Georgieva, ¿le estaba hablando a los electores argentinos o le estaba hablando a los inversores que todavía no Exacto. se deciden, a pesar de todo lo que ya hizo el Fondo de Estados Unidos, a traer la plata a la Argentina? ¿No le está diciendo, miren muchachos, que nosotros en junio, si la Argentina no cumple alguna meta, igual les vamos a dar un waiver? Miren muchachos, que nosotros no le vamos a sacar el banquito. No, y un poco a también este un poco también tiene que justificar que le acaban de mandar 20.000 millones de dólares a la Argentina. Si Pero no, peor Claro. esto. un lío sería que diga, no estoy tan seguro de lo que acabamos de hacer, le mandamos 20.000 palos. Pero es Argentina. Pero es mire. Argentina y bueno, Vamos o sea, en viendo. principio lo que yo veo ahí es una autodefensa, ¿no? Una defensa de el préstamo que le acaban de dar a la Argentina. Pero después es cierto lo que dice Nico, ¿a quién le están Es hablando? que también ¿no? le hacen la campaña al gobierno, porque el gobierno en octubre que va a decir, muchachos, miren que si perdemos nosotros Se va estalla todo. todo por el aire. Sí, igual es una nueva traición al voto, ¿no? Porque básicamente en campaña dijeron que esto no iba a suceder. Sucede, digo, es un capítulo más de me votaron para otra cosa, básicamente, al menos en lo que habían prometido. Algunas de las cosas, por suerte, no las cumplieron todavía porque eran un horror mayor. Pero me parece que ahí también hay un punto, ¿no? Digo, más allá de la imagen que tiene o no el fondo, en sus votantes, esto no era una promesa de campaña, todo Pero lo da la contrario. sensación, Gise, que a los votantes pareciera que no les importa. No, desde ya. No hay un tema, un debate moral en las contradicciones que... No. Bueno, lo estamos viendo esta semana con el funeral del Papa. Digo, no hay un debate moral, por lo menos no se tradujo en ningún ámbito. Vamos a ver si se traduce en las elecciones. A ver, si el FMI Respecto de, Sí, perdón. no, quería cerrar Sí, sí. con alguien de acá de la mesa, preguntaba qué rol iba a tomar, creo que vos, Ari, el peronismo y qué iba a hacer. Mati comentaba lo del comunicado. Hay un tuit, o hubo un tuit ayer de Guado de Pedro que anticipa por ahí un escenario, porque Guado puso el video, el senador Guado de Pedro, con un mensaje clarísimo, Cristina o Cristalina. No sé si eso se va a traducir luego en un eslogan de campañas, es decir, si Cristina... En principio el mensaje de un sector del peronismo, ¿no? Está Es claro. el- es el- Porque ya salió bueno. hoy Axel y es el FMI o la patria. Sí, ¿no? el famoso Sí. Bradeno Perón. Es ¿no? Bradeno Claro. Perón. Claro. Pero digo, ¿qué segunda lectura se puede hacer del tuit de Guado Sí, de Pedro? el tema es eventualmente? que hay una cuestión ahí, no estuvimos hablando mucho de eso en Abra, pero cuando queda tan lejos a veces el FMI de la carnicería, que yo no sé si es un gran eslogan de campaña. ¿Se Es que entiende? yo te iba a decir eso. Porque Si el FMI mantiene en este país que, y lo pongo entre muchas comillas, que sigue bajando la inflación, después debatimos si está bajando la inflación y bla, 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 y un dólar planchado, a la gente le va a llegar eso, el dólar planchado, exacto. No, inflación baja. por Si eso decía, hay que ver, la ¿no? presidenta de la Nación es Cristalina Georgieva, si es la nueva presidenta de la Nación, al tipo que va a laburar todos los días, a comprar carne, a los laburantes, ¿qué vas a hacer? Ah, no, es Cristalina. por eso, o sea, para mí la campaña tiene que estar mucho más centrada, si la oposición quiere que le vaya bien, en que todo lo que te dicen es falso, más allá del... O sea, el FMI la deja servida y está bueno, se puede hacer Bradeno Perón, el FMI o la patria, pero mientras no se pueda hacer un asado, me parece que impacta mucho más el precio del kilo de asado que una negociación con el FMI. Lo decíamos lo mismo durante el gobierno de Alberto, que estaban ocupadísimos en eso y decías, che, la gente le está costando comer asado. Ahora, y lo y cierto- lo acordamos con el FMI. ¿Qué sé yo? Bueno, hay que ver qué pasa en octubre, porque más, digo, hoy las encuestas no están, Johnny, vos las debes tener más frescas, sobre todo las que maneja el gobierno, no están marcando un escenario oscuro para el gobierno de cara a octubre. Puede ser en la ciudad de Buenos Aires, porque está atomizada a la derecha, puede ser en la provincia, porque es el último bastión, la última muralla peronista. El problema que tienen estas elecciones es que no está claro quién gana y quién pierde. Porque la Libertad Avanza puede perder por 2 puntos en la provincia de Buenos Aires, pero te llena de diputados el Exacto, Congreso. exactamente. No va a estar bien claro, cada Y a uno la va a vez hacer te, su juego. te dice que te llena de diputados del Congreso y termina teniendo más o menos la misma cantidad de votos y a veces hasta las mismas caras, solo que van a tener camiseta violeta en vez de amarilla. Va a Por estar más eso claro- va a ser muy raro, cada uno va a hacer su lectura. Va a estar más claro quién pierde que quién gana, ¿no? El tema es que entienden los mercados, digo, que es, porque a ver, está esta idea de los mercados de vuelve el populismo o no vuelve el populismo, que es lo que ya habló Macri en su momento. En 2019 Macri decía eso, se fue todo al carajo, decía, porque los mercados vieron que podía llegar a volver el kirchnerismo. Sí. Van a decir lo mismo ahora, ya lo están diciendo hace meses. Por eso yo también decía hace un rato
que es de interés de los propios bonistas, de los propios acreedores privados de Argentina, que Argentina logre resolver su situación con el Fondo Monetario Internacional. Y volviendo a la discusión de la oposición, a ver, después se verá qué pasa en la campaña. Pero más allá de lo que uses como eslogan en la campaña, que sí, el Fondo Monetario Internacional puede servir, pero nunca ser el núcleo del discurso. También hay que tener cosas claras para el día después. Hay cosas que se tienen que decir, que se tienen que hacer campaña y todo. Hay otras que se tienen que hacer. Y el problema de este acuerdo no es solamente que le da plata para la campaña a Milei, que es un problema, sino que obliga a tomar decisiones al que venga después de Milei de qué hacer con esa herencia. Y no haber tomado esas decisiones es probablemente el pecado de origen del Frente de Todos. Sí. No haberse sentado a decir, che, ¿qué hacemos con el acuerdo que tomó Macri? Fue lo que hizo que el Frente de Todos después... Hubo otras cuestiones, Sí, claro, otras, claro. pero para mí el primer Bueno, ahí hubo desacuerdo fue un quiebre grande qué hacer después de con eso. eso. Sí, sí. Claro, mira, recién hablamos de victorias y derrotas. Para que se den una idea, en el gobierno están, en un momento querían ir a todas las provincias a jugar. Vamos a jugar en todas las provincias. Ahora, viendo estos escenarios donde puede llegar a perder, donde ya les fue mal en Santa Fe y el titular Milei perdió, ya apareció, ahora están analizando bajarse directamente de 3 provincias, San Luis, Corrientes y Santiago del Estero. O sea, lugares donde claramente van a perder, Santiago del Estero van a perder, Corrientes también, porque ya tienen varones, digamos, del conurbano, pero de las provincias, muy pesados, donde no conviene competir. Y en un momento la estrategia de Karina Milei era ir a todas las provincias, a todos los lugares, por recomendación de los Menem y demás. Y ahora están analizando bajarse de varias provincias para no repetir esto. Milei perdió y demás. Te hago una pregunta para desarrollar en un rato, Sí. porque quiero ver, que me quedaron afuera del editorial para no alargarlo, los archivos que muestran cómo después terminaron reconociendo que el préstamo de 2018 y 2019 fue de campaña, porque en ese momento decían lo mismo que dice ahora el gobierno, no, de ninguna manera, y terminó siendo. Pero te quiero preguntar y que contestes en un rato, Johnny, si la declaración de ayer de Milei, contando esa especie de escalafón donde primero está el jefe de gabinete, después el monotributista en jefe y por último él. Y esta decisión de no presentarse en todas las provincias que acabas de anunciar implica que Santiago Caputo Buen fallido. le ganó por lo menos un round en la interna del Triángulo de Hierro a Karina Milei. No me lo contestes ahora, te lo contesto, pero sí. me parece que es interesante ¿Cómo mirarlo. dijiste, el monotributista en jefe? Monotributista Es buena en jefe. esa, es buena. Igual me preocupa porque entre las reformas que pide el fondo está eliminar el monotributo. Con lo cual tendrá que pasarse a autónomos. Es todo un Alguna tema. vuelta le va a encontrar. Veamos a Claver Carone, que fue el primero que blanqueó. Insisto, algo que en 2018 se denunciaba en el Destape, se denunciaba también en otros medios, que es que el préstamo era irregular, que el préstamo había sido político. Estoy hablando del préstamo de 57.000 millones, del cual se terminaron ejecutando 45.000 millones, que el fondo le dio a Macri, que se lo dio y que a los 2 meses tuvo que volver a firmarle otro programa porque en 2 meses ya se le había caído el programa original. Bueno, las irregularidades estaban a la luz del día y todos lo negaban, hasta que apareció este hombre, Mauricio Claver Carón, delegado de Donald Trump para América Latina en distintos roles en los últimos años, a decir lo siguiente. El programa más grande en la historia del Fondo Monetario lo empujamos para la Argentina. Que se haya mal manejado el programa, que no se haya ejecutado bien por parte de Argentina y les haya costado una elección, es una cuestión. Pero debido a nuestro interés en Latinoamérica, peleado contra los europeos, porque yo era que tenía a los europeos enfrente de mí, cuando quisimos impulsamos el programa de asistencia más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional para ayudar a la Argentina en su momento de crisis, fueron los europeos que estaban peleados contra nosotros porque no querían ayudar a la Argentina, porque no les interesaba el hemisferio occidental. Así que me puedo dar el pequeño ejemplo de Uruguay, pero le voy a dar el enorme ejemplo de Argentina. Con todas las letras, entonces, fue un préstamo para apoyar a la Argentina de Mauricio Macri, y el propio Macri después termina reconociéndolo, que había bancos que se querían fugar los dólares, otra cosa que siempre negaron, que siguen negando la fuga, que si esos bancos se llevaban los dólares, el gobierno de él no llegaba a las elecciones, y que entonces tuvo que intervenir el FMI para hacerlo llegar. La Argentina tiene una guía hoy, que es los países del mundo que confiaron en la Argentina.
que confiaron en el gobierno del ingeniero Macri y que le prestaron 50.000 millones de dólares para que le pague a los deudores que ya tenía en Argentina, ¿no? O sea, demoliendo una mentira de ellos que la plata se fugó. La plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Ahí está. Está Ahí todo está. ahí, ¿eh? Es lo mismo, estamos de vuelta ahí. Si hubiera un fiscal serio en la Argentina, Macri tendría que haber sido llamado a declarar después de hacer esta entrevista, inmediatamente. No pasó, ¿no? Lo que Vos pasó es que, estás- no, es que hay una causa judicial, yo repito ya muchas veces, que la tiene la jueza María Eugenia Capuchetti. Sí. La jueza Capuchetti le denunciaron que la deuda con el FMI se tomó de manera irregular. Voy a tratar de graficarlo. ¿Se Para le borró comprar... el celular a Lagarde? No. No, el problema no es el FMI, ¿eh? El FMI tiene su... El problema es la ley argentina, no el No, FMI. las dos, porque el FMI tampoco cumplió sus reglas, ¿eh? Y, Sí, y pero es un argumento. nosotros no jugamos en lo que pasa dentro del FMI, nosotros jugamos lo que pasa en la Argentina con la ley argentina. No podemos meter en cana a un directivo del FMI. Pero la batalla política hay que darla también. La política, pero digo, la parte judicial. O La sea, parte vos en el judicial. Estado para comprar esta hojita, ¿qué tenés que hacer? Un expediente donde diga, che, se me terminaron las hojas para imprimir. Primero. Después, bueno, ¿por qué? Necesito hojas para imprimir porque estoy laburando acá. Segundo, voy a pedir 3 presupuestos para ver, abro una licitación y voy a buscar la más barata. Después le tengo que pedir la plata al Tesoro y decirle, che, la voy a gastar en esto, ¿alcanza? Y el Tesoro me dice, sí, la verdad que alcanza y vale la pena este gasto. Y recién ahí se puede comprar esta hojita de papel en el Estado. Eso funciona para cualquier compra en el Estado. Con el FMI fueron sin ningún procedimiento administrativo a pedirle 57.000 millones de dólares. El FMI se los dio y esa es la parte que el FMI tiene que resolver internamente. Pero acá hubo funcionarios que violaron la ley porque no cumplieron ninguno de los pasos en ese sentido. Y después siguieron violando la ley porque ese expediente que yo les cuento ya está demostrado en la causa judicial. No, te estoy manoseando No, todas las hojas. Que se hizo a posteriori, lo cual es más trucho todavía porque vos no puedes hacer un expediente después de hacer la compra, lo tenés que hacer antes. Después está demostrado que lo firmaron 2 funcionarios que no tenían la firma para eso. Ustedes saben que en la ley de ministerios, cada ministro tiene cosas que puede hacer Claro. y cosas que las hace otro ministro. Lo firmó Caputo como presidente del Banco Central, que no estaba entre sus facultades, y lo firmó Duhovne como ministro de Economía, que no estaba entre sus facultades. Según la ley del Ministerio de Macri, eso estaba en el Ministerio de Finanzas. Después, los desembolsos que venían tenían que meterlos en el presupuesto, para que eso tuviera un seguimiento. No entraron en el presupuesto, por ende no tuvo seguimiento esa guita. No hubo intervención del Banco Central, ese era Caputo directamente para decir, che, ¿se puede pagar esta deuda? ¿Se puede tomar? ¿Hay forma? No, no hubo esa intervención. Y para peor de todo eso, le pidió la justicia, esto a partir de que lo impulsó el propio gobierno de Alberto Fernández desde la Procuración del Tesoro, quienes hicieron ese rulito que cuenta Macri, que es, esa guita entró, los que estaban colocados en pesos se pasaron a dólar y se la llevaron. Bueno, toda esa información la tiene la jueza Capuchetti. No avanzó 1 centímetro y está involucrado Macri, Duhovne, Caputo, Me etcétera. acaba de surgir una duda. Sí. Todo ese caminito que vos acabas de describir, Sí. ¿esta vez se hizo? ¿El gobierno mostró algún papel que muestre que ese caminito que vos acabas de decir esta vez se hizo? No lo sé. Es una buena pregunta para hacerle, por ejemplo, No a lo Dorni, sé, si da otra conferencia. La verdad que no sé si esta vez lo hicieron. La otra vez saltó porque un grupo de abogados representando al Vasco Murúa, que representa las fábricas recuperadas, y varios abogados que me voy a olvidar. Uno se llama Francisco Berbic y me estoy olvidando de los otros porque son un colectivo de abogados que lo hizo. Les pido disculpas porque además sé que escuchan en la radio y siguen el tema. Ellos hicieron un pedido de acceso a la información pública para ver cómo se había hecho este expediente. Y ahí el gobierno de Macri les contestó, no lo hicimos porque no hace falta. Así saltó. Entonces, la verdad habría que hacer ese la verdad que pedido. habría que hacer de vuelta ese pedido, tenés razón, y Tengo mala... la sensación- no sé, quizás soy prejuicioso, pero se me ocurre que no. Que que pudo no haber lo sido igual, hicieron. claro. Es posible, a ver, si no tuvieron sanción en la vez anterior, ¿por qué no? Es lo que decimos siempre. Esto es más allá del decreto que presentaron ahora, digo. Igualmente hay que hacer ese procedimiento, más allá No, del el decreto. procedimiento hay que hacerlo. La verdad que no lo sé. Y el otro responsable de que esto siga impune es el Congreso argentino, ¿eh? Acá no es solo Comodoro Pi. El Congreso argentino tiene, y yo me repito, perdón, pero porque el tema es el mismo. Hay una computadora como esa misma, que no está conectada a Internet y que tiene la base de datos de todos los que hicieron estas operaciones con Macri, que son las que contó Macri recién en el archivo.
Esa base de datos existe y la tiene el Congreso. ¿Ustedes vieron algo publicado por el Congreso de eso? Jamás. No. Bueno, entonces... ¿Estarán hay mucho- procesando la información? No, el problema es que Eso capaz que había lleva algún tiempo. amigo de algún diputado o senador, entonces no querían publicarlo. Bueno, Sí, puede loco, ser. pero por proteger a los amigos, los tipos que hacen esto vuelven a hacerlo. Entonces no protejan más a los amigos, el que tiene que caer que caiga, y esa base de datos, publíquenla, porque si no va a haber otra tercera. La otra pregunta, me sumo a las preguntas de Lantos que tal vez no tengamos respuesta, pero ¿en cuánto tiempo estaría por prescribir esa causa? Digo, porque No lo sé. pasaron un par de añitos. Y la causa se inició en... Sí, no, debe estar todavía, pero sí, en algún momento, que es la especialidad de Comodoro Pi. O sea, que las causas Dormir, estén ahí. cajonear, sí. Sí, estén ahí. También las tienen abiertas como mecanismo de negociación, porque eso es lo que hace Comodoro Pi, que no es la única, el juez Ariel Lijo y otros tantos, no las cierran pero no avanzan, entonces con eso te tienen apretado. Era un poco el esquema de negociación que tenía el hijo para llegar a la corte. Pero eso está ahí, la verdad que, y está impune. Entonces Caputo lo hizo de vuelta. Ahora, más allá del impacto que esto tenga electoralmente, que era lo que charlábamos recién, ¿qué relación se puede generar en la campaña con esto que estamos viendo por estas horas? El compromiso abierto, ¿no? El llamado abierto del Fondo Monetario Internacional a votar por la libertad avanza. Es un ejemplo más alarmante de la entrega de soberanía total del Absoluta. gobierno de Milei. Es absoluta. Absoluta. Hoy la política económica, los destinos económicos de la Argentina no dependen de la Argentina. Está totalmente cedida esa iniciativa, Y no esa solo los estrategia. económicos. La gestión está cedida. Yo siempre- mirá. No, lo económico, lo político, por supuesto, porque además va de la mano. Pero digo, hay una entrega de soberanía que es total, que es desde la económica y hasta simbólica. Ahí podemos ver la motosierra en la solapita del fondo. Pero también era Milei llevándole una motosierra Sí. a Elon Sí, Musk claro. en un escenario cual asistente, ¿no? Y toda la política malvinera, ¿no? O sea, lo de es- Malvinas. Siempre me acuerdo una totalmente frase- La entrega es total, ¿no? Total. Siempre me acuerdo una frase que me dijo una persona que lo conoce mucho, Mauricio Macri, habla con Mauricio Macri, que Macri le dijo y le contó que en su momento, cuando asume el gobierno, como asume como presidente de la nación, estaba muy desesperado porque decía, yo solo no puedo ordenar esto. O sea, el gobierno argentino no puede ordenar esto que recibimos, que tenemos de deudas y demás. Esto recién había asumido Macri. Y dijo, y ahí encontró en el FMI alguien que lo ordene. Bueno, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer alguien de afuera. Necesitamos un ordenador. Y el FMI va a funcionar como un ordenador de lo que nosotros no podemos hacer, sino que venga alguien de afuera y ordene todo esto que yo tengo que hacer. Ahí está obviamente la reforma previsional, la reforma laboral y demás, que como no lo podía hacer el gobierno argentino, se dio cuenta, él como autoridad necesitaba alguien de afuera. Y el FMI era un ordenador, funcionaba como un ordenador. Bueno, obviamente se fue inmediatamente, le ganó Alberto Fernández en primera vuelta. Está Pero el blanqueado ordenador ahora. quedó. Sí, pero está esa idea de que te ordena alguien de afuera, todo lo que vos no podés hacer acá, la está llevando igualmente Milei ahora, pero ahora blanqueado, porque esto Macri no lo dijo nunca públicamente. A mí Que me es lo más- contó una persona que habló con Macri, pero Claro. si vos Es más buscás un el archivo... interventor, ¿no? Que un organizador. Claro, Y además una es especie de increíble gerente. la parábola argumentativa de como hago todo bien, tengo que ir a pedir más deuda. Sí. Posta que si algún día Bueno, dieran una es un poco entrevista... el relato de Macri de confiaron tanto en nosotros, los países del mundo, que nos dieron 50.000 millones Igual te de digo, dólares. es Bueno, peor. claro, ellos, pero- ellos dicen que no es deuda. Esto es peor todavía. Bueno, pero recién volvimos a entrevistar a Loser que dicen, le digo, pero esto se puede decir de ninguna manera, o sea, le debes más plata al FMI. Obvio. Si vos querés hacer un dibujo contable acá, que tapás la deuda del tesoro con el banco y qué sé yo, hacela. Al FMI le debes más plata y le debes plata en dólares. Vos acá tenías una deuda intrasector público en pesos, pero si tuvieran, no te digo una gran entrevista periodística, no te digo que Zayat se siente con Caputo y vos decís, bueno, sería un notón, que Navarro se siente con Milei, sería un notón. Digo, que alguien le preguntara, si usted es tan genio y su plan económico va tan bien, ¿por qué va a pedir deuda al FMI, al Banco Mundial, al BID y encima le tiene que pedir a Estados Unidos que filtre que si todo eso falla, salen ellos a rescatarte? Perdón, más el repo de los bancos, más el oro que no sabemos dónde está. Digo, El oro. La cantidad. No olvides el oro. A ver, porque hay algo también que es importante, Ari, de lo que acabas de decir. Póngale que a Milei le sale bien la carambola a 5 bandas. ¿Sí? Sí. Que con esta guita le alcanza para mantener el dólar más o menos planchado hasta las elecciones, que las elecciones gana, que a partir de que ganan las elecciones empieza a venir más plata, porque el RI estaban esperando, bueno, vamos a llevarnos el litio, vamos a llevarnos... Y eso le permite dibujar una economía
más o menos... Es posible ese escenario también. Es un escenario en el cual... Es posible. Se puede dar, Para mí, muy poco probable. Es poco probable, pero Eso se es lo que puede dar apuesta también. la Casa Rosada. Exactamente, sí. Y el fondo. Hay que entender que llegaron ahí Es lo mismo. después de haber pedido la escupidera 2 veces, no una. O 3, te diría. Porque en junio del año pasado, Milei tenía que devolverle 5.000 palos taca taca a China, que si China se los pedía, el gobierno defaulteaba. No los tenía para pagar, porque todavía no había entrado el blanqueo. Entonces, el modelo de Caputo, ese que anunció Caputo al día siguiente que anunció Milei en un video, ya encontró un primer límite ahí. Y los chinos, como son chinos, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Te damos un año de gracia y después me lo empezaba a pagar cuando pueda. Y pasó el año y ahora ya le dieron otro año de gracia más. Pero, digo, ahí se caía todo. El esquema no cerraba. 3 meses más tarde, si no aparecía el blanqueo, estaban en la misma. Había una corrida, la brecha crecía, el campo no quería liquidar. ¿Se acuerdan? Agosto, septiembre del año pasado. Y aparecieron la guita del blanqueo, una torta de guita con el gobierno, tiró con eso octubre, noviembre, las fiestas, enero, febrero, y llegó a marzo y otra vez tenía el agua por acá. Y tuvo que empezar a decir, ya cerramos el acuerdo con el FMI, aunque todavía no estaba cerrado. ¿Por qué no estaba cerrado? Porque el gobierno no quería levantar el cepo. El acuerdo tal como se firmó estaba desde febrero en la mesa del gobierno. El gobierno lo que quería era negociar un acuerdo distinto. Y dijo, ya está cerrado. Después salió el fondo a decir, están avanzadas las negociaciones. Después dijeron, no podemos decir cuánto es, pero es un montón. Después dijeron, bueno, sí, les vamos a decir, son 20.000 millones. Después de esos 20.000 hay que ver cuánto. Pero se dan cuenta que no funciona un esquema económico que vos tenés que estar saliendo a dar buenas noticias todas las semanas para que se acomoden las expectativas. Hay algo que está fallando y que incluso si la cantidad de guita que le dan le permite llegar a una orilla, dejando a millones de argentinos hundirse en el camino, no va a ser porque sea un genio, el premio Nobel de Economía ni nada, sino porque le dieron tanta plata a cambio de las llaves del país que no se pudo ni siquiera hundir, ¿viste? Que te querés hundir y no podés. Le pusieron un inflador. Sí, te sumo que el flotador, anuncio no de sé. Caputo para decir que finalmente estaba el acuerdo, no habló del acuerdo. No. Pero Lloró, festejaron, abrazó a la familia, sí, sí. claro. No, Sí. el acuerdo lo leímos nosotros y cuando vimos la letra chica es tremenda. Básicamente pide una reforma laboral, una reforma jubilatoria, aumento de tarifas. Dice, como vos mostrabas ayer, que igual ellos saben que la Argentina tiene riesgo de no pagar. Y También tiene- dice que el tratamiento excepcional aumente ese riesgo. Y yo me pregunto si ponerse un pin de una motosierra no es un tratamiento excepcional. Porque que yo sepa, cuando Georgieva se junta con el presidente de Uruguay, no se pone el pin de un mate. Claro. Y cuando se junta con el presidente, con Xi Jinping, no se pone un bowl de arroz. Digo, no funciona así. Están dando... Está muy jugada, Se está poniendo la camiseta. Sí, muy Están jugada. Ahí tatuándose estamos la viendo camiseta. la imagen es zarpada. O sea, no es una novedad que el Fondo Monetario Internacional apoya gobiernos de derecha y apoya gobiernos en general también a veces, pero yo no recuerdo antecedentes de algo tan explícito, ¿no? O sea, Esto más que un apoyo parece directamente haber Es campaña. tomado el poder. es campaña, Claro. es abiertamente campaña, es llamar a votar por la libertad avanza, es ponerse el pin de la motosierra. Es que es el Fondo Monetario Internacional de Trump también. Digo, de un Sí, Trump claro. que vino a patear el tablero internacional. Entonces el Fondo Monetario. ¿Y la oposición se qué va a hacer con adaptó esto? ¿Qué va a hacer la eso. oposición con esto? ¿Y no debería reconocerla? Yo ya lo vengo planteando si acá, es lo una- vengo planteando. ¿Qué va a hacer la oposición con esto? Si es un aporte de campaña para Libertad Avanza, que lo pague la Libertad Avanza el crédito que pidió. ¿Es viable eso? Porque, Yo que insisto, del posibilismo no le ha ido muy bien al peronismo. no, de hecho venimos de una muy mala Pero digo experiencia. al revés, no es viable pagar lo que se debe. No es viable Es al revés. pagarlo. No es pagable. Lo tiene clara. Pero ya hay tantas pruebas de que esto fue de forma irregular. Bueno, vayamos a discutir esa irregularidad. Fue irregular el anterior. El peronismo se hizo cargo. Y dijo, bueno, vamos a renegociar la forma de pagarlo. Ahora, sobre esa irregularidad suben otra irregularidad, explicitan que es un acuerdo de campaña y llaman a votar al gobierno al que le dan la plata. Yo creo que es el primer tema ¿Qué? para generar la unidad entre diferentes corrientes políticas. ¿Por qué ¿Qué hacer pagarlo? con el FMI? La primera pregunta que se tienen que responder todos. Absolutamente. Y Pero además no hay para otra, la campaña, ¿eh? No para la campaña, como programa para de saber gobierno. qué hacer el primer día. Claro, tener el porque fue apoyo lo que de no toda la resolvió el fuerza. frente de todos. Se tiene No, que sentar primero. y tenerlo acordado. Claro, Claro, Porque sí. después, una de las cosas que pasó, porque ahora van a saltar a decir, por ejemplo, Máximo Kirchner que dijo Claro. que no lo apoyaba y se fue el bloque, etcétera.
Pero eso no estaba acordado de antes. O sea, Alberto y Cristina no acordaron qué hacer con el FMI. No, es lo primero que tienen que acordar. Entonces, de O repente... acordaron y después desacordaron, pero la cuestión es que lo que se todos los- transmitió Nunca estuvo fue muy una claro en el frente de discrepancia todos qué hacer. absoluta. Todos los actores nunca han... se- nunca- no, por eso, nunca- o sea, no se terminó de discutir la todos cosa. los, se terminó de todos discutir. los que lo contaron en on, en off, los que tienen acceso tanto a Alberto como a Cristina, lo han dicho, mirá, no se habló. Lo que sí hubo, y en eso tiene razón Fero, es un acompañamiento hasta pocos meses antes del final de la negociación, donde súbitamente una parte empezó a decir, che, nos oponemos. No, Cuando en realidad, si Sí. vos te vas a negar a pagarle el fondo, vos desde el día uno tenés que tener una... No digo anunciarlo el primer día, pero sí tener una estrategia de cómo hacerlo. Vos no podés hacer una negociación y de repente un día darte vuelta y decir, che, no, esta negociación no sirve. ¿Por qué? Porque vos ya habías refinanciado toda tu deuda con los privados bajo el supuesto de que ibas a acordar con el fondo. Entonces, si no acordabas con el fondo, se te caía toda esa deuda. Por eso yo insisto, ahora los privados deberían jugar para la Argentina en esta postura contra el fondo, porque si le pagás al fondo, no le pagás a los bonistas. Claro. Está clarísimo que no alcanza para las dos Hablando de discrepancias, anoche tuiteó Guzmán, que fue de los pocos que se expresó. Y dijo un poco eso, ¿no? Que estaba, creo, no sé si lo tenemos, si lo quieren ver, pero dijo un poco eso, que estaba el FMI abiertamente jugando en las elecciones para Es que yo creo que en el gobierno 2027 se va a dar una libertario, ¿no? especie de plebiscito con esto, ¿no? O sea, inevitablemente. El tema es que hay que ver si la ¿Cómo se oposición... plantea? El tema es cómo lo plantea, porque... Claro. ¿Y cómo te plantás frente al fondo? O sea, vamos a ser, ya que no está Murano, vamos a ser malos entre nosotros. Guzmán y Alberto decían que el FMI era un nuevo FMI. Entonces, no era cierto. El FMI era el mismo FMI de siempre, con el cual llegaron a un acuerdo y lo discutimos mucho en ese momento. No solo era el FMI, hasta China le decía a la Argentina que firmara. No estoy diciendo que no hubiera que hacer algo ahí, pero había que hacer algo por ahí mostrando otros dientes, no diciéndole, ahora el FMI es bueno y cambió. Entonces, ahí hubo un montón también más allá después de la discusión fina y esto que decía Nico. 5 minutos antes, la mitad del gobierno se te bajó y dijo, che, esto no es lo que habíamos, Sí, no es lo y que nos gusta. Paradójicamente, Pero- ahora el FMI dice que somos otra Argentina. Claro, el mismo. Claro, el O mismo. sea, era George, era la misma. George Eva, que antes te hablaba de cambio climático y ahora se pone la motosierra también. Digo, ahí son todos políticos, son todos Por eso, resbaladizos. La El oposición tema tiene es- que no, caracterizarlo bien y decidir qué va a hacer con esto. el tema es los intereses de quién se cuidan, los Claro. intereses de quién se ponen como fiel de la balanza. No, totalmente. Esa es la única. Las expresiones de Georgieva, más allá de que haga la oposición con eso, que ya en principio en las primeras horas lo que estamos viendo es que cayó también en la interna del peronismo, porque vos tenés al kirchnerismo diciendo Cristina o Cristalina y Axel y todo el universo que lo rodea diciendo Patria el FMI o la patria, ¿no? Bradeno, Perón. Entonces ya hasta en eso, por estas horas, cae en la interna lo que acaba de decir Cristalina Georgieva El del próximo fondo. paso es que la parte cristinista diga Cristina es la patria. No, y después, por estas horas, en las redes sociales se están peleando por si pueden pegar afiches o no con la cara de Cristina en Avellaneda. Entonces, también vos ves cuál es la discusión en el día a día de la política y del peronismo. Decir, no, bueno, estamos muy lejos de pensar qué carajo vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional. La verdad que si esa la escena- pelea es por pegar afiches en la calle. Ahora, lo que hay que encuadrar es lo de Cristalina en una humillación a quienes hoy están sufriendo el ajuste en la Argentina. Vos tenés a la jefa del fondo diciendo hay que votar por la libertad avanza para que la Argentina sea una panacea. Y es una humillación, es un mensaje de humillación a los jubilados, a las universidades, Así es. a los trabajadores, a quienes están sufriendo las consecuencias del ajuste del fondo y de Milei, decir que el fondo además va a hacer campaña por ese ajuste. Claro, es Y aparte, Como el- diciendo, bueno, está bien, como esto es un medio boludo, me voy a hacer cargo yo. El plan dice. de 2018, el fondo fracasó, generó inflación, no generó reserva, fue un mal plan. El plan del fondo ya fracasó y hizo otro nuevo plan que también va a fracasar. Claramente Sí, va a fracasar. Pero es cierto que el mensaje de alguna manera es estamos poniendo plata para que vos seas igual de pobre o más pobre todavía. Claro, sí, tal cual, con las mismas exigencias de siempre, reforma laboral, reforma provisional. Después hay que ver qué hace el gobierno. A mí lo que me vienen repitiendo en los últimos meses dentro de la Casa Rosada es me interesa poco la opinión del FMI. Así como les interesa poco la opinión de los Cucas, me interesa poco la opinión del FMI. ¿Por qué? Porque nosotros demostramos que podemos generar un ajuste y tomar un montón de medidas mucho mayores y mejores a los que le propuso, por ejemplo, el fondo a Macri. Sí, el problema es que con el día que ellos se vayan, el FMI se queda.
Claro. Ese Bueno, es el pero ahí tema. me No parece es un que el mandato de punto 4 que decía años. Fero. El Sí. tiempo es superior al espacio, decía un Igual, hombre claro, ¿quién que fue muy gobierna? citado, ¿no? Claro. En estos Tampoco días. no les está importando porque ahí está Caputo de vuelta dando Claro. explicaciones allá, reuniéndose con Cristalina y mientras tanto dejan trascender reuniones que tiene con inversionistas y con básicamente gente que debería venir a poner guita en la Argentina y decirles quédense tranquilos que va a estar todo bien. Después de que pasen las elecciones se viene la reforma laboral, la reforma previsional. Fue allá a prometer eso. Milei fue allá va allá permanentemente a rendir pleitesía. Digamos, no les importa poco lo que diga el Fondo Monetario Internacional, como tampoco les importa poco, o más allá, o el cantito ese que dice otra cosa, lo que digan los cucas, porque están todo el tiempo hablando de lo que dicen Todo los el cucas y tiempo. todo el Sí. tiempo tratando de caerle bien al Fondo Monetario, entonces poco no les importa. Pero lo que sí, evidentemente, les importa poco, y vos recién lo decías, Mati, es la opinión de los argentinos que están sufriendo el ajuste. Y vos habías traído algo de material al respecto, porque- como para también Sí. unir los dos puntos. El Fondo Monetario Internacional, las políticas del Fondo Monetario Internacional, y no las de ahora, sino las de durante décadas, son las que generan el malestar en los jubilados, en los trabajadores, en la gente que requiere de una ayuda del Estado para tener una vida digna. Mirá, y eso es así. mientras Caputo estaba reunido con Cristalina Georgieva el miércoles, al mismo tiempo, y mientras Cristalina decía estas cosas, al mismo tiempo, mientras tanto, acá en la Argentina reprimían otra vez una marcha de jubilados. A la misma hora prácticamente incluso, una marcha que reunió a jubilados, además con universitarios, que ese miércoles estaban de paro, un paro de 24 horas de las universidades públicas nacionales. Había organizaciones de personas con discapacidad, que también están siendo fuertemente ajustadas. Organizaciones sociales, ahí estaba la UTEP, por ejemplo, también. Estaban además los partidos de izquierda. Como siempre en la Argentina, las marchas son en paz, salvo cuando participa Patricia Bullrich a través de sus operativos. Que además justo este fin de semana viaja con Milei a Roma a despedir a Francisco, ¿no? O sea, vos tenés... Inexplicable. No, claro. Ponele que la representación institucional del presidente para despedir a un papa argentino está bien. Ahora, la ministra de Seguridad, que mientras tanto reprime una marcha de jubilados, universitarios, personas con discapacidad, organizaciones sociales, vaya este fin de semana a despedir al Papa, que justamente tenía un mensaje de inclusión de esos sectores que Patricia Bullrich reprime en la calle, bueno, es como un pico altísimo de Capaz que hipocresía, va a ¿no? festejar, ¿no? A despedir. qué sé yo. Pues eso no lo había pensado. ¿Sabés qué Claro. recordaba con este tema de Patricia Bullrich yendo de manera muy cínica al Vaticano? La foto del Papa con la mamá de Santiago Maldonado. Sí, No sé por qué se sí, me vino a la sí. cabeza estos Estela, días. ¿no? Es verdad. Estela, Estela, sí, sí. exactamente. No, Es cierto. Y una de las Más allá de declaraciones la- más explícitas del Sí. Papa, que fue la de Sí, la El gas pimienta. Reciente, eso fue muy reciente, pero digo, todo lo que, no sé, todo lo que ignora Patricia Bullrich o decide ignorar, ¿no? De manera muy cínica en relación a esto. Pero bueno, Sí, no sé qué sí. buscan con eso. No solo Bullrich, Petovelo. Sí, también va, Petovelo también va, Petovelo claro. va, Perdón, Petovelo tiene más allá de la gestión del hiperministerio que tiene, especialmente fue la encargada de perseguir a las organizaciones sociales, a las que Francisco incluyó permanentemente en su mensaje y en su estrategia también Sí, del Papa. pero además la justificación que daban en los medios, ayer lo veíamos a Majul diciendo que Petovelo va porque su ministerio es el que tiene más comunicación con el Vaticano y que cada 15 días le mandaba informe de lo que estaba haciendo. Sí, de hecho, ha tenido reuniones, sí, sí. Pero me imagino los Simones, ¿ya repartieron la comida? No, todavía no. 15 días más tarde, ¿ya la repartieron? No, todavía no. 15 días más tarde, che, ¿qué pasó con el fallo que les dijo que repartían la comida? Lo apelamos. O sea, estamos Bueno, en un momento todos se locos. filtró algo de Francisco que había sospechado de que había corrupción en el Ministerio de Capital Humano. ¿Se acuerdan? En el año sí. pasado había pasado eso. Así es. Sí, sí, correcto. Bueno, todo esto es en el mientras tanto, ¿no? También de una Argentina que ve a la jefa del fondo hacer campaña por Milei mientras en la calle reprimen a los jubilados. Casi a la misma hora, además. Sí. Era como muy gráfico, ¿no? En el mismo momento que allá en Washington sucedía la campaña del Fondo por la Libertad Avanza en la Argentina, en la calle tenías represión a jubilados, universitarios, paro universitario también, y se viene además para la semana que viene, el 30 de abril, una nueva marcha de la CGT, de todas las organizaciones sindicales, de las organizaciones sociales también, con un mensaje ahí, también en un contexto de muchos sindicatos pidiendo reapertura de paritarias. Salió hasta camioneros, hasta Hugo Moyano, que venía... ¿no? Moyano y Daer, Moyano que y no Daer. se pueden ver entre Sí. ellos y los dos venían cerca del gobierno. Ya tenés a varios de los dirigentes sindicales que estaban con algún tipo de relación amable, vamos a ser buenos, con el gobierno, a decir, che, hay que reabrir paritarias, esto no está caminando, va a aumentar la tensión. Por lo tanto, todo eso que creo que esto también lo advierte el fondo, me da la sensación, por eso tal vez la desesperación de salir a hacer campaña por el gobierno, que la paz social, la tranquilidad de
controlar la calle, de tener al Congreso domado, como dice Milei, de tener el dólar bajo control y demás. Bueno, no todo, salvo el dólar, por estas semanas, y depende del día, ¿no? Porque viste que sube, baja. El lunes parece Toto Caputo muy prácticamente desnudo, aparece en las redes sociales, es decir, ahí tienen el dólar, no sé cuánto, por debajo de a cuánto estaba el viernes pasado, a los 3 días lo tiene más alto. Entonces, esa desesperación de tener todo domado, evidentemente en la calle no está pasando, y en el Congreso tampoco, porque empieza a haber, más allá de los sectores que siempre colaboran, ya tuvo 2 grandes derrotas, 2 grandes advertencias, no parece estar todo tan bajo control, y yo supongo que eso lo debe advertir el fondo, decir, che, mirá que pusimos mucha acá, Y sí. Tratá Igual, de ordenar Sin esto. embargo, hay algo con esto de Patricia Bullrich en particular que lo venimos marcando y justo a la hora de Maldita suele ser la hora de la represión de los miércoles. tipo a las 4, claro. Sí, los elige para eso. Pero, digo, ella podría mostrarle otra imagen al fondo porque cuando no interviene su protocolo Sí, claro. ilegal, absolutamente ilegal, Sí. y sus fuerzas, no pasa la represión. Ahora, está eligiendo mostrar esto. Sí, es porque una lo es una produce ella propaganda. misma. El guión es de Patricia Bullrich para eso. No es Es una que propaganda de la represión. Es sí, lo mismo que totalmente. hace Bukele cuando filma esos videos de pornofascismo, ¿no? Como le digo yo, que muestran explícitamente cómo a los tipos los sacan del avión encapuchados, los meten en esas cárceles, los desnudan, los pelan, los hacen sentarse uno al lado del otro en esa especie de formaciones que son una tortura. Bullrich abiertamente ha elogiado los métodos de Bukele y utilizar la exaltación a través de lo audiovisual de la represión, de la fuerza, de la violencia institucional, es parte de ese método. Si no, pueden ver de cualquiera de los videos que sube Bullrich a sus cuentas de redes sociales con volumen. Fíjense la Sí, música sí, que le sí. ponen Épica. para... Sí, Épica claro, total. exactamente. Claro. Sí, pero bueno, ahí me da la sensación también de que el gobierno le ha... Vos escuchabas lo que dijo estos días Georgieva, además de llamar a votar por el gobierno, era el discurso de Caputo. Esta vez es en serio, ¿no? No es como antes, no esta cosa de esta vez va a funcionar, esta vez va a terminar bien, porque nunca antes en la historia la Argentina cambió. ¿no? Con la Esta que cosa- se están llevando podrían Claro. contratar mejores guionistas. No, la verdad, a esta Sí. altura del partido. Sí, o preguntarle, no sé, a la inteligencia artificial, no sé, inventen algo más ordenado. Pero en ese sentido, digo, el fondo debe creer de verdad, supongo, ¿no? Por eso también mandó la que mandó, que el gobierno de Milei tiene la calle controlada, que la situación social está tranquila. Deben creer de verdad que sacaron 10 millones de personas de la pobreza en 6 meses. Es lo que dice Cristalina, supongo que lo debe creer. Lo que tiene que empezar a observar también, no solo el gobierno, sino el fondo, que está jugadísimo por la campaña de la Libertad Avanza, que todo eso no está tan garantizado como creen. No. Que hay tensión, que empieza a haber focos de conflicto, que la gente no se traga el ajuste tan fácilmente como dice Milei. El ajuste es popular, dijo esta semana con Laje en A24. No está tan claro que sea así. Después habrá que verificarlo y corroborarlo efectivamente en las elecciones, ver cuál es el respaldo popular que tiene ese nivel de ajuste, pero está muy jugado el fondo por la campaña de un gobierno que no la tiene tan atada como le ha vendido, ¿no? Johnny, ¿lo creen de verdad o dicen que lo creen? Que de todo. Que está controlada la calle, que el ajuste es popular, que la gente los ama. ¿Lo creen de verdad? Claramente lo creen de verdad. Milei seguro que lo cree. Igual, perdón, yo creo que la calle está controlada. Sí, claro. Me parece que eso es un dato de la realidad. No, Eso es- controlada de que completamente las controlada, manifestaciones. Pero si pegás todos los miércoles a un jubilado. Pero la no calle sé no, si pero eso perdón, es- la calle Eso no es, eso es control. pero la calle no es Plaza de Mayo, ¿eh? Eso es lo que cree el gobierno. No, más bien. La calle no Hablamos es de lo- las de- manifestaciones en el Congreso. La calle es lo que pasa en los barrios. La Eso calle es la sí. violencia que está creciendo, el narco que está avanzando. Perdón. Esa es la otra calle, ¿eh? Milei dijo ayer que el consumo está creciendo. ¿El consumo de qué? El consumo. ¿De qué? En general. El co- consumo. el consumo. Porque la gente compra más en Mercado Libre. Ese es su argumento. La gente compra menos en el supermercado, pero Lo dijo compra más ayer. en Mercado Libre. Sí, Cande ayer Ya explicó, de lo hecho, había dicho la Marcos falacia. Peña en 2018. ¿Hay, Eso. hay video de eso? Terminó bien. Hay video de eso, ¿no, Marcos? Pues está diciendo exactamente lo mismo. Vamos a contar a la gente, hace 15 meses que está cayendo el consumo. No le da una estadística bien. Desde que asumió Desde que Milei, no asumió. hubo solo mes de suba de consumo. Cosa que es cierto, digo, somos todos laburantes. Es obvio que el consumo está creciendo. Perdón, cayendo. Es obviamente que está cayendo. Ahí vas al recorte. Ahí va el recorte, el consumo está creciendo. Ay, me agarran los libertarios. Un saludo al Gordán. Pero Milei ayer dijo que el consumo está creciendo, que es raro, pues ellos nunca decían que el consumo estaba creciendo. Ellos decían otras cosas, ¿no? La inflación baja, se agarran de eso, la pobreza. Tratan de no meterse con el consumo porque saben que es un problema. Porque claramente está cayendo el consumo. Bueno, ayer Milei dijo que el consumo está creciendo, fue rarísimo. Y lo usó el mismo argumento que Marcos Peña, como bien dice Nico Lantos, que está creciendo a nivel online, que ahí no llegan, o en los shoppings.
Cosa que puede ser porque la gente que tiene más guita, que ganó mucha guita durante estos 15 meses, porque existe gente que ganó mucha más guita en estos 15 meses, a lo mejor está comprando de shopping, autos importados, digo, a lo mejor ahí sí creció el consumo. Sí, ahí sube. Ahí Todos los claramente. autos sin patente que se ven, la gran mayoría son autos nuevos que como cerraron el único lugar donde se fabricaban patentes en la Argentina y ahora hay que importarlas, hay demora en la llegada de patentes. El tema también es que la situación está con una dinámica que implica, allí sé que va a haber más ajuste y más represión en el futuro. Con lo cual, incluso si aceptáramos esta teoría de que hasta ahora la calle está controlada, de que hasta ahora el ajuste está siendo aceptado, bueno, nada garantiza que esto siga siendo así cuando los efectos se sigan acumulando y el gobierno siga acumulando, siga ajustando. Porque además, y ya te paso la palabra, pero al principio había un discurso de, bueno, tenemos que pasar por esto porque venimos de unos gobiernos de mierda, hay que hacer el ajuste más grande del universo para salir adelante. Ahora ya el salir adelante está desapareciendo del discurso oficial. Ya no es, bueno, ajustemos 3 meses más que después va a estar todo bien, sino que es medio, bueno, ustedes confíen. Sí, la derecha no conjuga el tiempo en futuro. No. Eso es como una premisa a tener en cuenta. Pero si les parece, hablando de la calle, vamos a compartir algunas de las imágenes de la inmensa adhesión popular que sigue cosechando Patricia Bullrich. Tenemos algunas imágenes recientes en los que, bueno, básicamente la vía pública armó esta especie de protocolo contra periodistas, porque si ya tenías el que tenía antes básicamente para los piquetes, llamado así, pero que es un protocolo represivo para cualquiera, bueno, Patricia Bullrich también ahora repudiada en la vía pública y además impidiendo su acercamiento a la prensa para poder preguntarle, para poder básicamente tener alguna palabra. Así está manejándose. Y ¿Esto qué fue decíamos, acá en la Ciudad de Buenos Aires? sí, ¿no? acá en la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente también recordamos que en el último tiempo Patricia dijo que iba a empezar a recorrer los barrios, a caminar, empezó por Recoleta, ¿no? Porque Bueno, es un barrio. Con 4 culatas camina. Claro. Con cuatro tipos ahí inmensos que la Sí. rodean, no puede caminar sola. exactamente, adhesión popular en negativo, podríamos decir, y tampoco permitiendo a la prensa acercarse a poder preguntarle algo a la ministra de Seguridad Nacional, según la última denominación que obtuvo su ministerio. Pero cuando hablábamos de esto y se mencionaban algunas cuestiones de la represión de Patricia Bullrich, en este caso tenemos novedades porque recordarán que en diciembre pasado, puntualmente el 9 de diciembre, Patricia Bullrich lanzó el Plan Güemes en nuestro país, un plan que lo trajo para supuestamente controlar la frontera, hizo un gran despliegue, como suele hacer, bastante mediático de esto, y lo que sucedió con este Plan Güemes es que a los 9 días nada más de haber sido lanzado puntualmente en Orán, tuvimos el asesinato por parte de la Gendarmería de Fernando Gómez, un pibe de 27 años, un trabajador que estaba justamente en la zona. Ahora vamos a ver algunos detalles del hecho solo para repasarlos, pero la novedad es que un operativo que había defendido, como tantos otros, Patricia Bullrich, avanzó en la imputación de 5 gendarmes por el homicidio de Fernando Gómez. Esto básicamente tiene que ver con un hecho que recordarán, porque a los pocos días de diciembre se repitió también por parte de la Gendarmería, y en este caso fueron imputados, decíamos, 5 gendarmes por homicidio en riña agravado por el uso de armas de fuego. 5 suboficiales del Escuadrón 20 de Orán de Gendarmería en Salta son los sargentos Néstor Ortiz y Jonathan Franco, y los cabos Marcelo Vega, Mauro Cunha y Andrés Bach, que es un avance que se dio a través de la Fiscalía con lo que tuvo que ver con la recopilación testimonial, que dio cuenta de una desmentida de la versión oficial de la Gendarmería. La Gendarmería decía que estos trabajadores informales quisieron tomar el puesto, y lo que se pudo constatar es que finalmente los disparos, los 2 que asesinan a Fernando Gómez por parte de la Gendarmería, fueron en la tráquea, es decir, una zona letal, si bien la Gendarmería había dicho que sus disparos habían sido antidisturbios. Así que en este marco, hace pocos días también lanzaron el operativo Julio Argentino Roca. Siguen estos planes de Patricia Bullrich y Luis Petri en conjunto para intentar vender una seguridad que en realidad no es la seguridad democrática, no es la seguridad que se está necesitando, y en particular en este caso, bueno, un operativo que decíamos no solamente se pudo conocer gracias a los vecinos de la zona, sino que además, al igual que el de Pablo Grillo, que fue
defendido el accionar por Patricia Bullrich, en este caso lo mismo, 5 imputaciones, por el momento sin prisión preventiva. La jueza dio lugar al pedido de mantener la libertad por el momento de los 5 gendarmes, sí con algunas condiciones de no salir del país y presentarse periódicamente, pero bueno, un revés, si se quiere, al modelo de seguridad que está trayendo Patricia Bullrich en este caso y que había defendido férreamente diciendo que con esto habían terminado con el narco en la zona. Bueno, básicamente en el caso de Fernando Gómez, lo que se pudo saber es que los 2 perdigones sí fueron de plomo y que dieron en su tráquea y le produjeron la muerte en la madrugada de ese 18 de diciembre y que además de esto hubo 2 otros trabajadores heridos. La Gendarmería en su versión oficial dice que dio la voz de alto, no hay ningún testigo que lo pueda constatar y efectivamente, bueno, ahora veremos cómo avanza esta causa con 5 imputaciones para la Gendarmería. Gómez estaba pasando hojas de coca. Sí, no estaba hojas de pasando coca. cocaína. Era Exactamente. un clásico bagallero de la zona de frontera que es una de las fuentes de laburo más importantes de esa región, que es una región Una de las más pobres de la Argentina. Sí. muy pobre, que tiene muy poca producción, no sé, producen bananas en la frontera, ahí yo estuve, pero es una zona donde muchos, viven de eso, ¿no? Sí, lejos está de ser del narco que decía Patricia Bullrich en sus redes, que recién se mencionaban también, con bastante despliegue cinematográfico. Y básicamente lo que vimos días después, ya en febrero de este año, habiéndose producido este hecho y otro más, a una Patricia Bullrich que fue a instalar un poste para generarnos un alambrado con Bolivia, ¿no? También parte de esto Sí, es lo sí. que A inaugurar un poste. Sí, inauguró un poste Patricia Bullrich en el verano de este año, mientras decíamos, ¿no? El plan Güemes continúa y le sumaron ahora el Julio Argentino Roca en una zona de nuestro país que suele tener bastante poca visibilización en los medios lo que sucede. Hay que decir de Patricia Bullrich que le puso más onda darle un golpe a Evo Morales que hacer el cerco en la frontera. Bueno. ¿No? Le puso más esfuerzo, recursos incluso. más recursos. En fin. Mencionabas recién a Pablo Grillo y hubo también novedades en ese sentido, ¿no? Sí. Novedades en la causa. Sí, pocas. Gise, si querés acompañarme con esto. Obviamente, la causa definitivamente quedó a manos de la jueza Servini, después de una discusión de competencia que hubo hasta hace unos días. La querella, que forma parte del CELS y Claudia Cesaroni, entre otros, que defienden a la familia de Pablo o querellan en nombre de la familia de Pablo, está pidiendo una serie de medidas. Algunas ya avanzó en pedirlas Servini, pero no están siendo respondidas. Por ejemplo, básicamente que el Ministerio de Seguridad remita los listados y las nóminas de personas que se encontraban en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones. Esto es La conducción estamos hablando política del operativo. de la conducción política y ejecutiva del operativo del 12 de marzo desde una sala que tiene el Ministerio llena de pantallas, desde donde se dan las órdenes básicamente de avanzar o retroceder. Se hicieron incluso algunas fotos ahí, me acuerdo, Sí, en las primeras exactamente. marchas contra el gobierno, Exactamente. que mostraban a Milei y a Bullrich muy serios, mirando Sí. las pantallas, señalando cosas que... Degustando represión. Degustando represión. Claro, sommelier de Ahora, represión. perdón que te detenga. sí. Cuando vos decís que hubo una orden judicial de entregar esta información y que el gobierno no la está entregando, ¿podés aclarar? Digo, porque en general no suelen ser optativas las órdenes judiciales. Bueno, básicamente el Ministerio de Seguridad o Gendarmería, en este caso puntualmente, está tardando en remitir todas las actuaciones que tienen que ver con el cabo Héctor Jesús Guerrero, que es quien, gracias al trabajo de los fotoreporteros y del mapa de la policía, fue identificado como el tipo que podría haberle disparado esa granada que impactó en la cabeza de Pablo. Al Es que decir, sacó la foto que lo identificó lo echaron. Al Tenía que- un a- trabajo en el a Calo Ministerio de Ian Cultura, Santos, compañero Calo, nuestro, y lo echaron. Lo Un echaron. abrazo desde acá. Esta información que pidió el juzgado de Servini no fue remitida. Es decir, todas las actuaciones administrativas, el legajo, lo pidió con un plazo de 48 horas el 28 de marzo. Bueno, esas 48 horas ya pasaron, ¿no? 28 de marzo, estamos Sí. a casi un mes Debería exactamente. sancionarse al funcionario que tenía que hacer eso y no lo hizo. Además pidió que se informe quién es un efectivo individualizado. Efectivo, perdón, yo uso esta palabra porque la tengo anotada, pero en realidad no me gusta usarla porque, bueno, son efectivos para Patricia Bullrich, pero no son efectivos para la sociedad, ¿no? Mejor dicho, el agente, ¿quién es el agente individualizado con una identificación en la parte posterior de su casco que decía Picha?
Este fue otro de los gendarmes identificados ahí por las cámaras de los fotoreporteros que decía Picha. Bueno, no se sabe quién es Picha. Sí, porque recordemos que el protocolo de Patricia Bullrich permite la no identificación de los efectivos, de los agentes en todo caso, pero ahí la reconstrucción se hace justamente por imágenes sin poder saber quién es la persona que te está reprimiendo. Exactamente. Bueno, es una manera de apañar o de fomentar la impunidad de estos operativos represivos, ¿no? Además pidió que brinden la información acerca de todos los dispositivos de gas pimienta, gas lacrimógeno que fueron utilizados, los datos completos de quienes lo portaban. Bueno, todo eso lo pidió con bastante demora Servini y es lo que todavía no está aportando el Ministerio de Seguridad. Y después hay algo que me parece interesante, en realidad es un datito, pero el abogado que va a representar al cabo Guerrero, que es quien presuntamente le disparó a Pablo Grillo, es Martín Luis Sarubi, en sociedad con otro abogado que se llama Claudio Pedro Nuncija, pero Sarubi tiene una trayectoria de defender policías complicados. Por ejemplo, fue uno de los abogados que defendió a la brigada de policías de la ciudad que mató a Lucas González, el futbolista. Ah, mira. De hecho, Sarubi es socio de Fernando Soto, que es el director de legales del Ministerio de Seguridad. Es el abogado que defendió, por ejemplo, a Chocobar. Ah, mira, qué linda gente. Todo eso queda en familia. Siempre la defensa de los gendarmes, de los policías, sobre todo implicados en delitos como estos, que van contra los derechos humanos, siempre queda en familia. Vamos a ver cómo avanza esto. Avanza muy lento. Mientras tanto, Pablo Grillo se está recuperando de una segunda operación de la semana pasada. Sí, me preocupa igual que el gobierno no esté cumpliendo con órdenes judiciales, porque tiene que ver también con el ataque al Congreso, tiene que ver es preocupante, pero no sorprendente. No es sorprendente, pero tiene que ver con esta destrucción metódica de la separación de poderes, de los controles que tiene el Poder Ejecutivo, la concentración de poder. Insisto, no es joda que estamos avanzando hacia una época muy distinta a la que veníamos acostumbrados en las últimas décadas. Y que muchas cosas que dábamos por sentado vamos a tener que defenderlas con uñas y dientes. La democracia entre ellas, no solamente, pero la democracia entre ellas. ¿Querías decir algo, Gise? No, voy después. No, iba a contar una anécdota del juicio de Lucas González con Martín Sarubi, que un día clave, en una audiencia clave, que era la previa era la de los alegatos, es decir, la previa a las sentencias, el tipo se levantó en el medio de la audiencia sin decir nada y se fue. Entonces los jueces le dijeron, ¿a dónde va, señor? No, estoy llegando tarde a pasar a buscar a mis hijas a la escuela. Dijeron, pero usted no se puede retirar así, porque si usted se va, sus defendidos no tienen quien lo defienda, se tiene que cancelar, claro. Se tiene que caer la audiencia, y si se cae la audiencia, se caen los alegatos, tenemos que seguir posponiendo esto. El tipo dijo, no me importa, me voy. Y se fue. Después fue multado, ¿no? Tuvo que pagar la tremenda suma de 120.000 pesos. Pero se manejan con esta impunidad. Sí, dos cosas ahí. Por un lado, que las defensas cuando no son oficiales son particulares y alguien las paga, ¿no? O sea que habrá que ver quién tiene el interés de estar pagando estas defensas por un lado, y por otro, es el mismo gobierno que recurrió a las cautelares para no entregar alimentos y medicamentos oncológicos, con lo cual no es de sorprender que no responda a esto. Hablábamos hace un rato de Milei diciendo que había subido el consumo porque subió las ventas de las plataformas digitales y que en realidad eso ya se había visto. Pero veamos qué decía Milei ayer. ¿Y por qué el consumo no termina de repuntar? Eso es falso. Eso es falso y voy a explicar por qué. Para datos oficiales son. ¿Voy a explicar? Dale. Digo, primero, cuando tomás los datos oficiales sí crece. Digo, que una consultora le esté dando números, digamos, raros es otro problema. Ahora, la explicación es técnica. Así que ¿Podemos poner una pausa acá un segundo antes? Sí. Vimos algo raro, que fue un periodista repreguntándole al presidente. El presidente en general da notas a periodistas que no le repreguntan, ¿no? Le dice, el consumo cayó. Milei dice, no cayó. El periodista le repregunta, dice, los datos oficiales dicen eso. Milei dice, no, los datos oficiales dicen que sube. Y ahí se le terminaron. Tenía una repregunta para hacer. La gastó ahí. Te acaba de contradecir. ¿Y vos te reís y seguís con la nota? No, decirle, no, los datos oficiales dicen que baja. En fin, sigamos. Pues viene y me traduce a Dorni. Sí. O el profe expert. A ver, vamos para explicar esto. Yo, en otra vida,
era un economista y que además me dedicaba a correr modelos de simulación macroeconómica y todo ese tipo de cosas. Dentro de las cosas que tenía que hacer era hacer estimaciones econométricas de las distintas funciones. Entonces, digamos, una de las que tenía que estimar era la función de consumo. Cuando estimaba la función de consumo y usaba como datos como la venta de supermercados, como la venta de shopping, todo eso, y quería explicar, no me daba nada. No, igual Está bien este silencio, porque estamos todos. ¿Qué vas a decir? No se puede discutir con estas cosas. Está el dato oficial del INDEC y el dato oficial de Milei, sí, digamos. Es saca el como dedito que y- a él le parece, ¿no? Pero insisto, si a alguno le suena este argumento es porque ya había sido utilizado y no terminó bien. También en eso podrían prestar Pero más pará, atención. él se queja cuando nosotros cuestionamos los números de pobreza y de inflación que hay también. Del INDEC. Claro, que está bajando, que son favorables para él. Claro. ¿Quieren ver a alguien más que había utilizado el mismo argumento ya? Uy, a ver. Ay, ay, ay. ¿Quién habrá sido? Alguien seguramente... Está bueno. lleno, que no hay locales vacíos en las avenidas y demás cuestiones. No, lo que digo primero, Martín, es que esos son estadísticas oficiales. Y la estadística oficial hace poquito salió, el nivel de locales vacíos está en un punto muy bajo, porque hay un nivel de consumo importante, lo cual no implica que sea parejo. Ahora, yendo a lo que vos decís, que es un tema muy importante, que es que estamos además en un momento de gran transformación de la economía mundial y de nuestro país. Y que frente a eso lo que hay que hacer es tener una presencia clara, primero decir la verdad. O sea, es así, mucha gente hoy compra online lo que antes compraba en un local. Mucha gente hoy compra en un mayorista lo que antes compraba en un hipermercado o compra en un... Entonces, esas transformaciones uno no puede detenerlas y decir, bueno, que el tiempo volvamos Pero, atrás. ¿cómo reinventás a alguien de su edad? No, bueno, pero primero lo que tenés que hacer es decir la verdad. Porque lo que no podemos decir es mentir. Me encanta porque todos los mentirosos lo primero que te dicen es nosotros venimos a decir la Che, verdad. no le muestren esto a Santiago Caputo, que tenía un cuchillo clavado en el libro de Marcos Penny, que lo odia con toda su alma. bueno, No se lo claro. muestren, por favor. Se están pareciendo. Esperemos que no le llegue. Terrible esto. Sí. Tremendo. Usted que estaba viendo una entrevista, estuvo circulando mucho por las redes sociales, hablando de caída de consumo y demás, del dueño de Siemens, Marcelo Poj. ¿Viste la Fábrica Podcast? Es un muy buen laburo que hacen ahí de entrevistas a empresarios. Empresarios que por lo general no hablan, no dan entrevistas, no se sientan a contar sobre sus modelos de trabajo, sobre qué piensan de la Argentina. No. Viste que, salvo algunos, muy contados, por lo general no hablan de política públicamente. Los empresarios hablan a través de las instituciones, comunicados, como mucho ahí tenés un par de voceros. Igual, unpopular opinion. Sí. En muchos casos mejor que no hablen. Bueno, pues. Porque cuando hablan te querés morir Bueno, las cosas que dicen. tal vez por eso no hablan, pero es interesante cuando empiezan a contar, ¿no? entre telones de la relación con el gobierno, ¿viste? Siempre hay mucho mito alrededor de eso, Bueno, habló Marcelo Poj, dueño de Siemens, ahí en la Fábrica Podcast, contó que lo llamaron del gobierno para ver qué opinaba del cierre de empresas, de la caída del consumo, de esto que no sucede según Milei. Y escuchen lo que contó porque es increíble y de alguna forma también es bastante representativo del modelo económico del gobierno libertario. A ver. Hasta hace poco la mayoría de las materias primas eran locales y bueno, lamentablemente, un par de industrias petroquímicas cerraron. También me llamaron del gobierno, me preguntaron qué opinaba. Yo dije, ¿De qué gobierno? ¿Este o el anterior? Bueno, es un poco de todos, ¿no? Quizás ahora fue más fácil para algunos retirarse del país, pero también vienen de un proceso también medio golpeado algunas empresas. ¿Pero para qué te llamaron? No entendí. No, me preguntaron qué opinaba de que cerraba tal empresa o tal otra empresa, de la Secretaría de Industria y Comercio. No me parecía lo mejor que cierren. Me decían, pero favorecemos al consumidor final. Bueno, O sea, lo que ellos te dijeron una es, cuestión muy si ideológica. cierran, claro, ideológica. Compraríamos materias primas más económicas en el exterior. Digo, es probable, le digo, es probable, pero bueno, acá ya entramos en modelos económicos, ¿no? Y O sea, bueno, ahí aparece el tema del consumidor versus el empleo. exactamente. Porque vos lo que le Pero el decías es- consumidor es empleado también. Entonces, Sí, es una discusión Sí. bastante, para mí, importante, donde muchos logran disociar al consumidor del trabajador y hasta ahora, cuando hubo consumos, cuando hubo trabajo, y me parece que hay que encontrar un equilibrio. exactamente. Yo soy mucho más del equilibrio. A mí Bueno, ahí estaba. El empresario es Marcelo Poj, el otro es Karagosian, Tommy Karagosian.
Pero usted, Que hablan el mismo idioma, digamos. Sí, pero vos porque también son empresarios, son Claro, y jóvenes por eso empresarios por que eso hacen se hace entrevistas con diálogo. empresarios, ¿no? Pero el dueño de Simos lo que está diciendo, che, me llamaron del gobierno, de la Secretaría de Industria, para decirme qué pienso del cierre de empresas, de la caída del consumo. Yo digo, me parece que no está bueno, ¿viste? Bueno, te conviene importar. Desde el gobierno nacional le dicen, vos lo que te conviene es importar. Y bueno, perderán algunos puestos de trabajo, suponen en el gobierno. ¿Qué va a hacer? ahí- Lo lamento. Claro, lo que el tipo dice, che, pero el que trabaja es el que consume. Entonces, si yo pierdo puesto de trabajo, no hay consumo. Que es, por cierto, si hay ganas de dar la discusión en serio, es bien interesante el debate. Pero claro. De modelo de país. Pero- Ahora, vos lo que pero- tenés acá, perdón, es a la Secretaría de Industria del Gobierno Nacional, llamando a un empresario y decirle, che, te conviene importar. Ya fue. Para entender también al mismo tiempo la mentira de Milei cuando después va a la tele y dice, no hay caída de consumo, está todo bárbaro, ¿no? Pero también es interesante, me hace el pie justo, para decir, hay que dar el debate, pero hay que darlo con seriedad. Y en todos los términos que eso implica, porque no es un debate de blanco o negro. Ayer vi que se viralizó un video de un debate entre dos candidatos, no importa quiénes, porque el tema no es individualizar, insisto. Donde una corre al otro diciendo, pero ¿estás a favor o en contra de que Argentina fabrique chapa y aluminio? ¿Sí o no? Es una pregunta sencilla. Claro, claro. Y la verdad es que las decisiones de política económica de un país insertado en un mundo que además está evolucionando hacia un lugar que no conocemos y una velocidad rarísima, nunca son preguntas sencillas. Por supuesto que es sencillo responder que uno quiere un país más industrializado que uno menos. Pero ¿cuáles son las estrategias y tácticas necesarias para ganar niveles de desarrollo y de industrialización? No son las mismas hoy, no te digo que en 1945, no son las mismas hoy que en 2019, no son las mismas hoy que hace un año, con la guerra de tarifas que emprendió Trump. Entonces, estoy muy a favor del debate, un debate de buena fe y en términos constructivos, no de blanco o negro, que no lleva a nada. Y una aclaración de la aclaración. En el mismo debate hay otro video que se viralizó donde la misma candidata que chicaneaba al otro para hacerlo decir si estaba a favor o en contra de fabricar aluminio o chapa, porque era algo muy sencillo, blanco o negro, después relativizaba el rol de Victoria Villarroel bancando a genocidas. No solo lo relativizaba, sino que negaba. Decía, yo nunca la vi hacerlo, tráiganmelo. Eso no es ignorancia, es mala fe, porque desde hace un año y pico, 2 años que estamos mostrando los videos y las evidencias y los relatos de terceras personas y demás que dan cuenta de la relación de Victoria Villarroel con los genocidas y obviamente de su involucramiento y su opinión sobre eso. Y eso sí es blanco-negro. O estás a favor o estás en contra del genocidio y de bancar al genocidio. Entonces, cuando decís que las cosas que en realidad tienen que discutirse de forma sutil y compleja son blanco y negro, y después las que realmente son posicionamientos donde no se admiten grises, utilizás la mala fe de negar algo que es sabido, evidente y público para embarrar, la verdad entonces que ahí me cuesta a mí decir, che, somos todos compañeros. Sí, igual la misma Villarroel lo asume y tiene una asociación que se dedica a eso. Digo, no es que es oculto. Pero claro que es público y evidente. Pero bueno, hay gente que sigue diciendo, yo no lo vi, Claro. tráeme dónde lo Sí, dice. las pruebas. Entra a Google, al destapeweb.com. Sobre este recorte que mostró Mati, recién el dueño decimos, hablando también de un tuit viralizado y un video, ayer giró mucho un mini resumen de la película Plata Dulce. Dura Claro. 6 minutos, anda girando por Twitter. Sí, claro. Recomiendo que la vean, una película de 1982 protagonizada por Federico Lupi, llamada Plata Dulce. Me dicen que está completa gratis en YouTube. Que se Sí. puede, vos entras a YouTube. Así que Hay mucho cine argentino gratis en YouTube. Servicio ahí, Lo cual información. es importante porque el gobierno dio de baja la plataforma donde se podía ver cine argentino. Es casi un informe de lo que está pasando hoy en la Argentina. Es la película exactamente lo que Plata está pasando ahora. Y tiene que ver con esto que vos mostraste, decimos, porque se está dando ahora mismo. Pero además no había un funcionario, fue hace poco, ¿no? Que lo charlaron acá en el pase, un funcionario que ya hablando con los productores agropecuarios le dice, che, muchacho, usted lo que le conviene ahora es el carry trade, es la bicicleta. Ya fue lo de producir, todo lo que es invertir en maquinaria, granos, insumos. Lo pusieron en la TV pública ayer eso. Bueno, eso Tony Aracre. explicando el carry trade. Pero así Nos como está te escuchando, de hecho, Sí, ahora. los escucha siempre. Le mandamos un abrazo a Tony Aracre, que no sé qué apareció en la TV pública recomendando el carry trade. Sí, bueno. Él dice que es educación financiera, ¿no? Que para que la gente Igual, sepa. ojo, banco que haya espacios así. Sí. No sé si la TV pública explicando el carry trade.
Banco que haya espacios públicos así, No, programas que expliquen. Es cierto que hace falta educación financiera, que la gente que tiene un peso sepa si le conviene una cosa o la otra. Está bien, ahora lo que hay es una bajada de línea institucional, oficial, de que la que va es el carry trade, Claro. la que le va es la especulación financiera, bicicleta. Ya fue abrir ni siquiera un kiosco. Imagínate que llaman al dueño de una de las empresas más importantes de colchones de la Argentina y le dicen, che, flaco, importá, ya fue. Date vuelta, cerrá tu fábrica, despedí a los trabajadores, date vuelta, trae de afuera y vendés más barato, te ahorrás todo el tema de tener que lidiar con pagar salario, qué sé yo. Claro, se encontraron con un tipo que dijo, che, sí, todo bien, pero los que compran mis colchones son los que trabajan de hacerlos también. Digamos, es una lógica, ¿no? De, no cierra por ningún lado. Difícil. Claro, bueno. No era tan difícil. Era cuestión de simplemente ir a una fábrica y preguntar, ¿no? Bueno. Che, te había preguntado hace un rato, Johnny, hay 2 o 3 cositas que quiero que charlemos con tu data de adentro, porque está el viaje, está Milei a punto de aterrizar ahora en Italia en un ratito y demás. 2 horas. Pero arranquemos primero por la interna entre Caputo y Karina y estos gestos. Milei diciendo que Caputo es el último filtro antes que él, la decisión finalmente de no armar la Libertad Avanza en algunos distritos, que era la postura de Caputo ante una Karina que decía vamos por todo. A ver. ¿Hay ahí un equilibrio distinto en el Triángulo de Hierro? Hay varios capítulos. Ayer Milei dice que Santiago Caputo está por arriba de incluso el jefe de gabinete, que es Guillermo Francos. Esto en verdad, y ahora vamos a hablar de la interna con Karina Milei, funciona para la interna con Mauricio Macri. Yo quiero mostrarle 2 tapas de Clarín. La de ayer y la de hoy, que las tenemos por ahí. Porque tienen que ver con esto que dijo ayer Milei, que llamativamente lo que dijo ayer Milei fue hoy tapa de Clarín, que vos decís, che, no sé si da para tapa de Clarín, pero esta es la tapa de Clarín de ayer. Dice, Macri sale a cortar la fuga desde el PRO al mileísmo en la provincia de Buenos Aires. Esto claramente fue muy raro que Clarín le dedique una tapa y como título principal a Macri, me parece un montón. Digo, a nivel noticioso, cuando está el tema de la muerte de Papa y demás, es muchísimo, pero tiene que ver, Clarín claramente está jugando con Macri en esto. Yo creo que en la interna, o por lo menos en la interna entre Macri y Santiago Caputo. En la interna de Macri y Santiago Caputo, Clarín ya eligió, y eligió a Macri. Ayer saca esto en tapa, porque se está dando ahora, es una discusión que se está dando ahora mismo. Están en su nivel más áspero, la interna entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, porque se definen un montón de cosas en la provincia de Buenos Aires y con esta elección y con esto en octubre y con esto que dijo Cristalina también. Digo, el gobierno y Macri se juegan mucho en octubre y se está discutiendo ahora qué van a hacer. Si van a ir con el nombre de la Libertad Avanza, cuántos dirigentes del PRO van a ir, se va a entrar Ritondo, se van a entrar otros más, quién va a encabezar, si va a tener el color violeta. Bueno, se está debatiendo todo esto ahora. Clarín sale ayer y mirá con lo que sale hoy Clarín. Mirá la tapa de Clarín de hoy, que también llama mucho la atención. Milei admite que Santiago Caputo tiene más poder que el jefe de gabinete. Claramente es una forma también... Marcos Peña nunca se animó a tanto. Claro. Hay que decirlo. Se sacaba revistas que decían soy el nuevo Obama, ¿no? El CEO del año. Pero no, tapa de Clarín diciendo soy el... Sí, pero yo creo que esto le juega en contra a Santiago Caputo, esta tapa. Digo, esto es una nota que aparece ayer en Clarín y que hoy es tapa de Clarín. Yo creo que es una noticia en contra de Santiago Caputo. Sí. Pero a él le gusta jactarse, ¿no? De su... Sí, pero no. Es un monje negro que le gusta aparecer. Pero en la interna. Raro para un monje negro. Con Macri, esto lo beneficia a Macri. ¿Por qué, Johnny? Porque yo creo que. A ver, Santiago Caputo es una persona que, más allá de todo, no le gusta este tipo de exposición. Que mostrarse como un superpoderoso, o sea, que Milei lo muestre como un superpoderoso es una cosa. Ahora, aparecer en un medio de comunicación como si tuviera muchísimo poder, su nombre y apellido así de grande, no es lo más conveniente. Ahora, el error fue de Milei. Y el freno, a ver, lo que se está dando en estos días, el debate es entre Macri y los que frenan a Macri dentro del gobierno. Y el que lo frena, uno de los que lo frena a Macri dentro del gobierno, es Santiago Caputo. Claro. La respuesta de ayer y de los últimos días de Macri no es a Milei, es a Santiago Caputo. El que viene diciendo, che, nosotros no queremos que jueguen esto porque valen poquito, no queremos a dirigentes del PRO que valen poco porque las acciones están muy bajas, es Santiago Caputo. Lo viene repitiendo hace meses. Y Macri cuando contesta eso, que dice, che, ya los compraron, a los que estaban ya los compraron, pero los que tenemos nosotros valen mucho, es una respuesta a Santiago Caputo. Macri sabe lo que dice Santiago Caputo. A Macri le cuentan lo que Santiago Caputo dice en off, lo que Santiago Caputo dice en privado. Macri conoce cómo funciona la cabeza de Santiago Caputo y cómo funciona el armado de Santiago Caputo y por qué lo frena. La respuesta fue a esto. Y lo que se está dando ahora es esto. La tapa de Clarín de ayer y de hoy
es exactamente lo que está pasando en la interna entre el PRO y Libertad Avanza. ¿Y cómo juega Macri en esto? Esto claramente, esta etapa que estamos viendo ahora, va a tener una respuesta sobre todo de Macri, del PRO, pero sobre todo de Macri. Que ahora, ya lo viene cuestionando. Macri viene cuestionando hace meses a Santiago Caputo. ¿Cómo puede ser que tenga más poder que el jefe de gabinete? ¿Cómo puede ser que tenga una persona un montón de poder en el gobierno si es una persona que no firma, no tiene firma y cobra a través del monotributo dentro del gobierno? Una persona que no tiene cargo y tiene más poder que el jefe de gabinete. Esto le va a servir a Macri y al PRO para negociar. Caramba. Pero esto es la interna de Milei con Santiago Caputo. Y después vamos a otro capítulo. De Macri con Santiago Caputo. Bueno, pero tu lapsus me permite preguntarte por qué Milei dice esto. ¿Por qué Milei cuenta que Santiago Caputo tiene más poder que Franco? Porque hace rato que Macri le viene pidiendo la cabeza a Milei de Santiago Caputo. ¿Y Karina ahí qué juega? Repito. Ahora, la respuesta de Milei, según tu criterio, lo expone a Santiago Caputo. Hace meses, es más, Macri se lo dijo en la cara a Milei. En una de sus últimas milanesas, Macri le pide a Milei la cabeza de Santiago Caputo. Le dice que no puede ser parte del gobierno una persona así, que no tiene firma, que tiene tanto poder, que tiene la FIP, la UIF, la CIDE y demás. Milei sale a responderle a Macri, porque Macri le responde a Santiago Caputo, y Milei sale a responder a Macri y decirle, no, Santiago Caputo es muy importante, tiene más poder que el jefe de gabinete. ¿Qué hace Clarín? Lo pone en tapa. Bueno, esto le va a servir a Macri para salir a seguir pidiéndole a la cabeza. Decir, ¿cómo puede ser que una persona que tiene tanto poder, más que el jefe de gabinete, no tenga firma, sea un asesor, tenga todo este poder? Eso es la interna de Macri con Santiago Caputo. Después está la interna de Santiago Caputo con Karina Milei, que es otra interna, que para mí se está dando vuelta la tortilla y la está empezando a ganar por algunas derrotas que está viendo, y ya hubo, la está empezando a ganar Santiago Caputo. Y es un problema eso para el gobierno. Porque ayer Milei, cuando dice esto, también dice que arriba de Santiago Caputo está Karina Milei. Estoy viendo llegar en bicicleta a Adrián Murano, que en 15 minutos arranca con sus verdades afiladas. Lo acabo de ver pasar por ahí muy hábilmente. Sin pero casco. Tenemos muchas casco, cosas, problema. tenemos muchas cosas para compartir antes de que termine esta semana en el pase. Johnny, en este marco, ayer tiraste un título en el chat donde producimos el pase que a mí me sorprendió porque la verdad era algo que tenía totalmente afuera del radar. ¿El gobierno insiste con nombrar jueces en la Corte? ¿Cómo es eso? ¿Tiene ya una nueva táctica? ¿Tiene otros nombres en mente? ¿No se da por vencido en esa agenda, en la agenda judicial? A ver, Milei va a volver a ir por la Corte Suprema. Obviamente es una espina que le quedó. Fracasó. El plan Lijo García Mansilla fracasó. Es también una atribución que tiene, digamos, como presidente. Él tiene que nombrar los jueces que faltan en la Corte Suprema. No está mal. Pero sorprende políticamente que en el medio de una campaña, en el medio de todo este quilombo, aparezca el tema nuevamente en la agenda. Sí, yo vi algo que en estos días que me llamó la atención dentro de los voceros del gobierno, dentro de los que están en la rosca judicial, que sentí que reconocieron que se equivocaron. Es un montón para este gobierno. Que reconocen que la estrategia para poner a los dos jueces de la Corte falló y que van a ir por otra estrategia. ¿Cuál es la nueva estrategia? Negociar de otra manera. La idea ahora que tiene el gobierno es hacer un acuerdo macro, un acuerdo grandote, que no solo corresponda a los dos caprichos de Milei, porque la verdad que el hijo de García Mansilla fueron dos caprichos de Milei, consensuados con Lorenzetti y demás. De Caputo, diríamos incluso. Sí, pero el que acá ahí jugó el presidente con los jueces de la Corte. No fue después Caputo se encargó de la rosca. Pero Milei, esto también en negociaciones y diálogo con Ricardo Lorenzetti, fue hacia esos nombres. Pero el gobierno fracasó, claramente, fracasó. Y ahora cambió la estrategia. A ver, la idea del gobierno que tiene ahora es volver a insistir con nuevos jueces de la Corte Suprema. ¿Por decreto? No, por decreto no, porque el Congreso está sesionando, entonces no hay manera no hay ninguna excusa para nombrarlos por decreto. Pero sí va a haber un acuerdo. La idea del gobierno es hacer un acuerdo macro con todo, no solamente con jueces de la Corte Suprema. Ayer me decían que no descartan ampliarla, o sea que ese capricho de dos o ninguno puede correrse un costado. Básicamente le están ofreciendo al peronismo sentarse en la mesa de negociación. Al peronismo y ahora te voy a seguir, y no solo al peronismo, porque el acuerdo va a ser no solo con jueces de la Corte Suprema, sino que va a ser un paquete judicial. La idea es hacer un acuerdo macro, decía, un paquete, que estén los jueces de la Corte Suprema, que pueden ser los de Milei y los de otras fuerzas políticas. Ahí entra la ampliación de la Corte Suprema, que quería el kirchnerismo, que es muy importante el kirchnerismo, porque tiene la mayoría de los senadores, con la jefatura de Cristina Kirchner, y también de otros, pero también de Cristina Kirchner.
Meter también al Procurador General de la Nación en ese paquete. Hoy, interinamente, lo conduce Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Nombrar un nuevo procurador. Y además, terminar de decidir, porque todavía no están, esto se viene hablando hace meses y todavía no están, este paquete de jueces y fiscales, que son más de 150, para ocupar las vacantes de la justicia federal. Hay un 40% de la justicia federal que no está ocupado, que está vacante, que están los asientos vacíos. Esto se viene hablando hace muchos meses, no se terminó de decidir porque vos tenés que ir provincia por provincia, sentarte con los gobernadores, con el Poder Judicial de cada provincia y decir, che, ¿qué hacemos con los jueces de, no sé, Santa Fe, no sé, de diferentes provincias? Bueno, la idea es que haya una votación en el Congreso. No va a ser inmediato esto. Sí me confirmaron que se está negociando, que ya se está negociando con gobernadores este paquete. Y esto es importante porque recordemos que si hay una ampliación de la Corte Suprema y se van 9 jueces, no van a ser todos peronistas. Va a haber jueces de los gobernadores, jueces radicales, jueces que responden al peronismo, jueces del gobierno, claramente. Por eso, si se va una ampliación, va a ser una negociación con todos los actores. A mí me dijeron algo lógico en la casa. Los votos que necesitas sí o sí son los del peronismo. Claramente. Porque el radicalismo o el PRO pueden quedar afuera y aún así tenés 2/3. Sí, incluso el año que viene, porque la idea también es para... A ver, no... Perdón, sí. y era el peronismo el que le decía al gobierno, che, no discutamos 2 jueces de la Corte, discutamos todo. Bueno, ayer me decían... Esa era la propuesta que llegaba desde el Patria. La idea es que estén todos felices, me decían ayer. Que todos terminen felices. Que cada uno ordene su kiosco. Que todos tengan ordenadito su kiosco. Esta era la frase. Che, eso me suena muy de casta a mí, ¿eh? Me decían, ¿no? Es recontra casta, me decían ayer, nosotros hicimos números, parece que se acordaron tarde, nosotros hicimos números y vamos a necesitar 6 elecciones de 50% legislativas para ahí tener los 2/3 en el Senado. O sea, necesitamos 15 años. Eso no existe. No, es que volvemos un rato a lo que decíamos hace un rato, ¿no? Los libertarios que se van topando con la vida por primera vez y descubriendo cosas que son obvias. Chicos, el sistema se diseñó así para que un gobierno no pueda con 2 elecciones tener 2/3 y poder poner todos los jueces de la Corte. O sea, no son ustedes descubriendo que necesitan 15 años para manejar el Congreso. Es que la idea es que no lo manejen. Es que la idea es que tengan que sentarse a negociar. Claro. Ni los libertarios, ni por supuesto nadie, porque nadie pensaba en Milei cuando se escribió esta Constitución. Salvo que tenga 20 años de buenísimas elecciones y bueno, te tocará. ¿No? Perdón. Él era la idea, chicos. Esto me lo decía uno de los principales operadores judiciales de este gobierno. Pero se sorprenden con eso. Me encanta esa cosa de... Me decían, vamos a necesitar 15 años para meter los jueces que queremos, para lograr los 2/3. No lo vamos a hacer, no lo vamos a poder hacer. Nos vamos a tener que sentar con todos los gobernadores, con todos los senadores, con todas las fuerzas políticas. Es lo mismo que Caputo diciendo... Tengo que hablar con los supermercados para que no aumenten los precios. Mirá vos. Libertarios descubriendo la política. Fuiste ministro de Economía y de presidente del Banco Central una vez y no te habías enterado que si no hablas con los supermercados los precios suben igual. A ver. Es un nivel de improvisación increíble. Les banco el pragmatismo igual, ¿no? Bienvenidos. Bueno, claro. Sí, al fin lo pueden hacer. Sí. Bienvenidos a hacer política. Es el meme ese que se dio cuenta. Se dio cuenta, claro. Al fin, exactamente. Bueno, para concluir, a ver, esto no va a pasar la semana que viene, no va a pasar el mes que viene. Este año electoral va a haber poca actividad en el Congreso. Ellos esperan que haya poca actividad. Esto es el plan y la estrategia para arrancar ahora y tener la liquidez con el nuevo Congreso, con la nueva conformación que se va a dar el año que viene, que igual no va a ser muy parecida. No va a ser tan distinta a la de ahora. Estamos hablando del Senado. A lo mejor en diputados, obviamente, la Libertad Avanza consiga más diputados, que un poco como decía Lanto, a lo mejor hay gente amarilla que se pone la camiseta violeta, pero en el Senado van a tener algunos senadores más, como mucho 12 más. No llegan ni a la mitad de la conformación de la Cámara del Senado. Vas a tener que seguir negociando. La clave es el tercio. Exacto. Es la que te permite rechazar un veto, sostener una ley, un decreto y hasta bancarte un juicio político si llegara el caso. Exacto, no va a tener más que eso. O sea, el año que viene, pero sí están entendiendo que tienen que negociar para armar una Corte Suprema, para tener un Procurador General de la Nación y para tener jueces y fiscales de todos los colores políticos, como negociaron todos los gobiernos. Pero ¿nombres hay dando vueltas? Sí, nombres hay, que es un poco lo que contamos el año pasado. No son nombres, no hay fuegos artificiales, no son conocidos. Ricardo Rojas, Laplacet, es gente muy del ámbito judicial, obviamente estos son los nombres de Milei, no son los nombres de la Corte porque el peronismo va a querer poner a su gente, claro. El requeremos a su gente. Los nombres de Milei son los que sonaron un poco el año pasado, Ricardo Rojas, Laplacet, que son del estudio Casañe, hay otro que es socio de Santiago Viola,
Santiago Videla, que es el procurador general del Tesoro, que es el que reemplazó a Rodolfo Barra. Son nombres que no son muy pirotécnicos ni explosivos, no va a haber otro Comodoro Pi. Es gente muy, sí, liberal, muy del mundillo liberal y mucho del mundillo que escribió la Ley Bases, que es el estudio Casagne, que puso a la Secretaría Legal y Técnica ahora, que es María Ibarzábal, que es la esposa de uno de los mejores amigos de Santiago Caputo, pero que viene del estudio Casagne, que es el que redactó el decreto 70-2023 y la Ley Bases, por ejemplo. Decreto sobre el que todavía la Corte nos expidió después de 1 año y pico. Bueno, también imagínate si entra uno de los socios del estudio Casagne. Que escribió la ley, ¿no? Y sería escandaloso. Esos nombres están arriba de la mesa de Santiago Caputo y de Javier Milei para integrar la nueva Corte, que van a generar mucho ruido seguramente por eso, pero no por el nombre. Digo, no va a ir otro lijo. No lo va a poner pero sí, pero ojo en el Procurador General de la Nación. Esto estamos hablando de la Corte. En el Procurador General de la Nación sí hay nombres que son explosivos. Y es el cargo más importante, como explica siempre Ari, porque si se pasa a un sistema donde los fiscales impulsan la investigación y no los jueces como hasta ahora, va a ser el jefe de los fiscales básicamente el que decía qué se investiga y qué no. Bueno, suena uno de los que visitaba Macri en Olivos. Epa. Queremos iniciales. Mariano Morischi. Todavía no encontré a nadie que me dijera que vio polvo de ladrillo en la suela de sus zapatillas. No, porque supuestamente se juntaban a jugar al tenis. Yo me pregunté, cuando salía, ¿tenía polvo de ladrillo? Capaz que era piso. Claro, puede ser una cancha. Tengo entendido que las canchas de Olivos son Pero todas, Mariano Morischi es uno de los candidatos a ser Procurador General de la Nación para el gobierno y algunos dicen que tal vez tendría el ok de alguna parte del peronismo. Y ya después de lo del hijo, nada nos sorprende. Che, nos vamos, quedan 5 minutos antes de que arranque Adrián Murano en sus verdades afiladas. Terminamos esta semana, como siempre, agradecerle a este maravilloso equipo que hizo el pase conmigo hoy, a toda la producción, a los técnicos y demás. Roberto está en la casa. Eso. Está mejor, se está recuperando. Si es por él, el lunes a las 10 de la mañana está acá encabezando el pase. Claro. Hay que ver qué dicen los médicos. Pero si es por él, ya te digo, está así, agárrame que voy y sí, pero si está todo bien, el lunes vuelve acá. Si está todo bien, el lunes estará aquí haciendo el pase. Esperemos que esté todo bien y que el lunes esté aquí haciendo el pase, pero también teniendo en cuenta que fue un golpe duro el que recibió, fue un golpe fuerte, no fue una pavada. Hay que hacerle caso a lo que ordenen los médicos para tener Roberto para rato. ¿Puedo pasar un chivo? Pero por supuesto, señor. Mañana sábado 20 horas, como todos los sábados a las 20 horas, la charlita. Sí, señor. Quien les habla con un nuevo invitado. Ay, yo iba a pasar un chivo, pero medio que se pega con tu horario. No importa, que la gente elija. ¿Se puede ver después? Claro. Queda on demand, se puede ver después, claramente. Porque mañana a las 19, en la Feria del Libro, vamos a estar presentando la biografía no autorizada del Turco Asís, Turco con Pablo Perantón. Ya tenemos plan, vas a la Feria del Libro a las 19, a las 20 te sentás, ves la charlita, mañana invitado Juan Amorín, un viejo acá de la casa. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, que tengan todos un excelente fin de semana. Y el lunes a las 10 de la mañana retomaremos el pase con toda la información, la opinión, la rosca, etcétera, etcétera, etcétera. Y si cruzamos los dedos también con el Roberto Navarro. Que gane Boca. Eso. Además eso. Chao. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.